Hoy te voy a hablar de una serie de aspectos que son súper importantes para no limitarte con el Reiki. Hay muchísima gente, muchísimos practicantes del Reiki que a día de hoy lo están practicando desde una energía de limitación y desde una energía de no confianza en el verdadero poder que tiene. Así que hoy te voy a ayudar a eso, tanto si ya eres un practicante de Reiki habitual o incluso avanzado, como si eres alguien que justo ahora está empezando y quieres empezar con una vibración de semilla de empoderamiento y no de limitación. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. El podcast de hoy va a ser muy profundo, muy poderoso y muy empoderador, donde te voy a descifrar esos 21 mitos de Reiki que debes olvidar para una auténtica práctica transformadora. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Hoy un tema que me apasiona romper mitos. Dentro de la mitología hindú hay una diosa que se llama la diosa Kali. Yo tengo una perra además que se llama Kali, que la diosa Kali viene a representar a la que corta la cabeza de la ignorancia, ¿sí? Pues es lo que quiero yo buscar aquí con este podcast, cortar la cabeza a esos mitos que te lo imitan, que eso es ignorancia. Es decir, cualquier cosa, y me gusta utilizar esta metáfora porque dentro de la mitología hindú muchas veces utilizan una serie de metáforas, una serie de representaciones para que nos remuevan cosas, ¿no? Porque uno podría decir, "Oh, pero ¿qué tiene de espiritual cortar cabezas?", ¿no? Bueno, pues ese removimiento de conciencia, para eso lo utilizan. No utilizan a la diosa Kali para decir cortar cabezas por sí, sino para remover conciencias. Entonces, cuando te digo que voy a cortar cabezas, te remuevo conciencia, ¿sí? Claro que si hay alguien que tiene la piel muy fina y que no está dispuesto a ir más allá de sus creencias, dirá, ¿qué está diciendo este hombre? Esto no tiene nada de espiritual, sí. Cortar la cabeza a la limitación tiene de espiritual. Cortar la cabeza a aquellas cosas que te limitan en tu vida y que te hacen estar en el lugar donde no quieres estar, claro que tiene de espiritual. Lo que no tiene de espiritual es mantenerse en la limitación, ¿vale? Así que le vamos a agarrar un sable y vamos a cortar esos mitos, esas ignorancias, esas limitaciones que te están impidiendo empoderarte y crecer más y más. Y además ahora os voy a pedir una cosa, que voy a querer la colaboración de vosotros, de los que ya sois alumnos de Reiki en tu vida y de los que todavía no sois alumnos, también quiero la colaboración en este tema que os voy a pedir ahora para contribuir a un mundo mejor. Bueno, tanto si hemos empezado fuerte, ¿no? Pues con el primer mito también vamos a ir fuerte. Primero de todo, si estás ahí, por favor, si estás en el vivo, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Me encanta leeros. Obviamente no tengo memoria para memorizar a todos, pero si tú me escribes 3 o 4 veces, posiblemente te termine memorizando, porque presto mucha atención a las personas que hay ahí detrás, seáis alumnos o no seáis alumnos. Obviamente, lo que no podemos hacer y no puedes pretender es que respondamos las preguntas y las dudas que todo el mundo tiene, porque ese objetivo está dentro de la formación de Reiki en tu vida también, y además no haríamos otra cosa. Pero sí que os miramos, sí que os sentimos, sí que os leemos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Recuerdo una vez que cuando superamos los 100.000 seguidores y lo celebraba, ya más de 100.000 seguidores, hubo una aguafiestas, no una aguafiestas, una aguafiestas, que siempre tienen que decir algo, y dijo, es que estás pensando mucho en los números, es que piensas en los números. Digo, no, tú estás confundida. Ahí detrás, esas 100.000 personas no son números. Tú será que los ves como números. Yo veo personitas con su alma, con sus inquietudes, con sus ganas de mejorar, con sus ganas de crecer. Yo estoy viendo seres de luz. Y si
estoy inspirando a 100.000 seres de luz, pues mejor que a 50.000. Y si estoy inspirando a 1.000.000, mejor que a 100.000, ¿sí? Por lo tanto, eres tú la que ve números. Yo no veo números. Yo cuando hablo de 100.000 seguidores veo 100.000 almas, 100.000 personas, 100.000 estrellas de conciencia, ¿sí? Así que no nos confundamos que cuando hablamos de números no hablamos de personas. Bueno, entonces dime tu nombre, de dónde estás conectado. Y también si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando conmigo, hemos alargado unos cuantos días y el último día para inscribirte es el domingo, sin excepción domingo 5 de la tarde, porque además a las 8 de la tarde hora española tenemos un directo con los alumnos. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder ver o en la web de javierma.com. Bueno, veo que vais entrando, muchísimas gracias, buenos días María Rosario Lázaro. Buenos días, María José Vaquero, se escucha bien, gracias por confirmarme, no mal, porque ya llevo 5 o 10 minutos, 5 minutitos, no menos, 4 minutos hablando y hoy no os he preguntado eso, gracias por confirmar. Adela Nieto, del de Madrid, buenos días, Antonia Arroyo, Ana Belén, buenos días, muy buenos días, Jordi Aige, del de Tarragona, Yolanda Aulet, soy Reiki en tu vida, Ana Belén, del de Zaragoza, España, Gabriel Andrea, del de Reus, Tarragona. Bueno, Carmen Terán, buenos días. Soy Reiki en tu vida, nivel 2. Buenos días desde Ciudad Real, Carmen. Guadarmal del Segura, estudiante del curso de meditación y vibrando alto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los mitos, pero antes os quiero pedir una colaboración, no aquí, sino una colaboración fuera de aquí. Si eres maestro de Reiki, con mayor responsabilidad. Si todavía no eres maestro, pero eres practicante, para honrar no solamente el Reiki, sino a todos los practicantes de Reiki. Y si todavía no has empezado a practicar, igualmente está bien que también lo veas desde ese lugar. Mirad, estamos en una nueva era y lo que no podemos pretender es transitar por una nueva era con la mentalidad de la antigua era, ¿sí? No podemos. Estamos entrando en una nueva era, pero la gente, la gran mayoría de la gente está con una mentalidad de la antigua era todavía. ¿Cuál es una mentalidad de la antigua era? Una mentalidad que en lugar de empoderar, limita. Una mentalidad que en lugar de estar en el amor, está en el miedo. Una mentalidad que en lugar de incluye, excluye. Una mentalidad donde todos somos seres de luz, a solamente unos pocos somos seres de luz y unos pocos tenemos todas esas condiciones, ¿vale? Pues entonces, ¿qué te voy a pedir yo? Te voy a pedir que, por favor, te quede muy grabado con todos los mitos que vamos a estar viendo entre hoy y mañana, posiblemente lo dividamos en dos. Al final del día de hoy te voy a compartir uno impactante que me ha venido mientras estaba preparando la clase. No tenía pensado ese, pero me ha venido una experiencia de hace ya más de 10 años con una alumna y te la voy a explicar en uno de los mitos, al final de hoy. Pero seguramente lo dividimos entre hoy y mañana. Entonces, te quiero pedir colaboración para cuando tú escuches estos mitos, no tienes que pelearte con nadie, no tienes que... yo fíjate que yo no le discuto a nadie. Si alguien dice, oye, esto es tal así, yo no voy a discutir con esa persona. ¿Yo qué hago? Informar de lo que yo he estado viendo en los últimos 14 años ya que voy a hacer, que estoy dando cursos de Reiki, en relación a los mitos que hay en el Reiki, que te puedo asegurar que necesitaríamos 10 podcasts para todos los mitos. Aquí simplemente te voy a compartir algunos de los más importantes. Pero con el paso del tiempo y cuando yo asumí la responsabilidad de hablar de estos mitos varias veces, perdón, y las veces que hiciera falta, es cuando me di cuenta que esos mitos lo que estaban haciendo era limitar a la gente, en lugar de empoderarlos. Que esos mitos estaban basados en el miedo en lugar de en el amor. Que esos mitos excluían en lugar de incluir, separaban en lugar de unir. ¿Sí? Entonces, cuando yo me di cuenta que todo, al principio hacemos como todo el mundo. Cuando yo empecé con Reiki, que a mí me decían esto es así, pues vale, pues es así, y ya está, no me lo cuestionaba. Oye, para sellar el tratamiento tienes que hacerlo así, porque si no lo haces así, te va a pasar así. Bueno, pues yo ni me planteaba eso. Claro, cuando yo fui elevando el nivel de conciencia, y no solamente elevando el nivel de conciencia, sino estudiando maestrías en un lugar, en otro, con un maestro, con otro, con 2 maestros japoneses. Cuando yo empecé
a elevar mi nivel de conciencia y a estudiar las dos cosas al mismo tiempo, tienen que ir unidos, estudio más elevación del nivel de conciencia, empecé a decir, pero si todo esto son rollos patateros, como se dice aquí en España. Estos son auténticos rollos patateros que lo que están haciendo es limitando al personal. Entonces yo tengo mi responsabilidad, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar, porque Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y es así. Si alguien tiene una creencia sobre algo y ahora viene alguien y dice lo contrario, en lugar de cuestionarse su creencia, le tira una piedra a ese. ¿Qué pasaba? En toda la historia, las personas que se han cuestionado el status quo, al principio hasta los han quemado. En lugar de plantearse si esas creencias que uno tiene son reales o no, lo que hacemos es atacar al mensajero, ¿sí? Entonces yo, independientemente de eso, dije, mi responsabilidad es hablar directa y frontalmente de estos temas, a pesar de que me puedan caer algunas piedras, ¿vale? Entonces, ¿yo qué os voy a pedir a vosotros? Que no tengáis miedo de esas piedras, que no tengáis miedo de esas piedras, que digamos la verdad al mundo de lo que está contrastado y digamos la verdad al mundo de lo que es un mito, ¿sí? Entonces, dime, tanto si estás en el vivo como en la grabación, ¿estás dispuesto a acompañarme en este camino de compartir la verdad, compartir lo que son mitos y los que no son mitos, ¿sí? Anótamelo ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime si estás ahí para, con esa valentía, y insisto, aquí no tienes que estar discutiendo con nadie, simplemente poner tu granito de arena. Yo no me pongo a discutir con alguien. Hay alguien que me dice, algunas veces alguna persona dice, bueno, pero esto lo podemos debatir. Yo no estoy aquí para debatir con nadie. Yo estoy aquí para dar enseñanzas. Quien vibre con ellas adelante y quien no que se vaya a otro lugar. Esto no es un foro. Yo no estoy aquí para debatir con nadie. Y menos para alguien que no tiene ni idea. Porque hay veces que hay gente que quiere debatir y no tienen ni idea del tema, o han estudiado muy poco, o han hecho una maestría de un fin de semana, de un día y ya está, ¿sí? O ni siquiera tienen la maestría. Por lo tanto, es importante que tú entiendas también que no tienes que discutir con nadie ni tienes que debatir, sino informar cuando toque, obviamente, cuando toque, no tienes que ir con un altavoz por la calle informando a la gente de esto, sino cuando toque informar de lo que es un mito y lo que es una verdad. ¿Sí? Bar Carmen dice sí, claro. Mónica Leticia, sí, me gusta la verdad, sí, estoy dispuesta, sí, estoy en el vivo, desde Mérida, Yucatán. Rosa García, Pilar Jordán, buenos días, soy Reiki en tu vida, sí, estoy dispuesto a colaborar contigo. Yolanda Olep, perfecto, porque entre todos nosotros vamos a ser los que vamos a contribuir en ese cambio de era. Aquí estamos contribuyendo en un cambio de era. Y cuidado, que aquí no estamos diciendo de que tengamos la verdad absoluta, simplemente estamos cuestionando creencias que no se sostienen por ningún lugar. Entonces, dicho esto, vamos a ver, antes de meternos en cada uno de los mitos, vamos a ver cómo se crea un mito para que se entienda, ¿vale? Hay alguien, algún maestro de Reiki en su día, hace 10 años, 20, 30, 40 o 100, porque se pueden estar creando mitos constantemente, ¿sí? Constantemente se pueden estar creando mitos. A mí cada vez me cuentan algunos temas que digo, llevo 14 años y jamás había escuchado esto. Jamás había escuchado esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente se están creando mitos. Y los mitos pueden ser infinitos hasta donde la creencia del ser humano llegue. Entonces, ¿cómo se crea un mito? Te voy a poner un mito, por ejemplo, que ni te lo voy a contar hoy porque no le he prestado mucha atención, porque lo he escuchado alguna vez, pero imagínate que hay un maestro de Reiki que en un momento determinado considera que para hacer el sellado de aura, al final del tratamiento de Reiki a otro, en su intuición intuye que si una persona tiene diabetes, que esto lo he escuchado yo alguna vez, en lugar de hacer el sellado de aura de arriba a abajo, lo hace de abajo a arriba, ¿vale? Tú imagínate que un maestro hace 10, 15, 20, 40 años se le ocurre eso. Y, oye, se le ocurre porque él lo siente hacer así. ¿Qué quiere decir? ¿Que esté mal? No. Oye, si él siente a unas personas determinadas hacerle el sellado de aura en lugar de arriba a abajo, de abajo a arriba, pues bien está, que lo haga así porque él lo ha sentido. Ahora bien, es algo que ha sentido él, eso no es una verdad absoluta,
¿Y cómo se crea el mito? Bueno, pues ese maestro de Reiki, llámese Pepito, le vamos a poner Pepito, ahora le dice a sus alumnos que si una persona tiene diabetes, en lugar de sellarle de arriba a abajo, hay que sellarle de abajo a arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Sus alumnos lo toman como una verdad. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho el maestro. Ahora, los alumnos a su vez hablan con otros alumnos o son maestros y le enseñan a una persona que para hacer el barrido de aura, a una persona con diabetes, en lugar de hacer de arriba abajo, es de abajo arriba. ¿Qué sucede? Que cuando pasan en la línea del linaje 10, 15, 20 personas o 5, 10 años, ahí en el subconsciente colectivo de un número determinado de personas dentro del Reiki, se crea la idea de que si no se hace el barrido de aura de abajo arriba a alguien que tiene diabetes, no es bueno. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Entonces ya se ha creado un mito, ya tenemos un mito, porque a un iluminado un día se le ocurrió decir que eso había que hacerlo así. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está mal? No, para esa persona, si esa persona lo quiere hacer así, que está bien, pero no tenemos que tomarlo como una verdad absoluta, sino como un mito que se ha creado por la preferencia de alguien. Entonces, si yo tuviera una preferencia de decir, por eso yo siempre os digo, a la hora de hacer la práctica de Reiki, oye, yo prefiero esto, no te digo, así está mal hecho o así está bien hecho. ¿Por qué? Porque si yo te digo, así está mal hecho o así está bien hecho, se va a crear un mito porque se va a tomar como una verdad. Entonces, dicho esto, claro que los mitos no se crean con la idea de perjudicar a nadie. Pero ¿qué sucede? Que al final se van creando una serie de supersticiones una detrás de otra que lo que hacen es limitar en lugar de empoderar, ¿sí? ¿Me seguís en la idea de cómo se crea un mito? Entonces, sí, Gabriela, una mala explicación por el maestro y su ego. Sí, Marisa Llanos, yo especificaría ahí un poquito más. No tiene por qué ser una mala explicación. Puede ser incluso una percepción propia del maestro, ¿vale? Porque aquí todos tenemos que ser responsables. Aquí no responsabilicemos únicamente a los maestros, ¿eh? Tenemos que responsabilizar a todos porque yo a veces comunico una cosa y simplemente estoy comunicando una preferencia y la gente lo ve como una verdad absoluta. Y luego me dijeron, es que tú has dicho que así está mal hecho. No, jamás en la vida yo he dicho que así está mal hecho. Yo habré dicho que prefiero hacerlo de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, no siempre la responsabilidad, cuando hay un problema en la creación de mitos o cuando hay un problema en la comunicación entre seres humanos, el responsable no es únicamente una parte, ¿sí? Que atendemos a crear la responsabilidad en una parte. Por lo tanto, aquí no responsabilizo solamente a los maestros, sino también a toda la cadena que evidentemente el que lo ha sembrado ha sido el maestro, eso no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Pero luego el no cuestionarnos las cosas, el tomar las cosas como verdades absolutas, es lo que nos hacen también crear esos mitos. Bueno, entonces, ¿sabemos cómo se crea un mito? Bueno, pues un mito se pueden crear mitos infinitos, dependiendo de las preferencias de cada cual, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Que como venimos de una energía de antigua era, los mitos que se han creado no son mitos para empoderar, sino para limitar. No son mitos que te eleven, sino que muchas veces te decrecen. Y vas a ver muchos de los que te voy a explicar hoy que van en relación a esto. Entonces yo siempre que te digo, a ver, si alguien crea un mito, porque como te digo, al final un mito que es una creencia personal que se transmite y se termina creando en una creencia colectiva, de un subconsciente colectivo, y eso se puede ir aumentando. Si alguien crea un mito deliberadamente para empoderar, bienvenido sea ese mito. No hay mayor problema. Es decir, yo no tengo ningún conflicto con los mitos. No tengo conflicto con nada. Lo que prefiero que no se creen y que no se crean son mitos que limitan, ¿sí? Si alguien de manera deliberada empieza a crear mitos que empoderan, genial. ¿Por qué? Porque ayudan, ¿sí? En cambio, los mitos que limitan, que son la mayoría de mitos que se han creado en la antigua era, son mitos que limitan. Muy bien. Es más Salgado, si lo entiendo. Marisa Llanos, estoy de acuerdo contigo, me explicó con pocas palabras. Sí, sí, genial. No, pero está bien que vayáis comentando porque así vamos profundizando más en las enseñanzas. Y obviamente cuando uno escribe
en pocas palabras puede explicarse justamente y yo tengo la ventaja de que me puedo explicar mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, pues venga, vamos allá a los mitos. Mira, y vamos a empezar fuerte con el primero. Y este es un mito que estaba pensando en si compartirlo o no compartirlo, ¿vale? Porque es un tema un poquito delicado. ¿Qué es el tema? Yo cuando empecé con Reiki me dijeron, el Reiki no lo utilices o no es bueno para enfermedades mentales un poco graves, ¿sí? A mí se me dijo eso. Y se me hablaba principalmente de la esquizofrenia. Me decía, Reiki a personas que tienen esquizofrenia no es bueno. Me decían que no era bueno, ¿vale? Es un mito. Ahora te voy a explicar yo la verdad y te voy a explicar en lo que yo deduzco que se sustenta ese mito. Primero de todo, antes de meterme en este tema, tenemos que entender que una persona como terapeuta también tiene que tener un nivel de conciencia de saber la experiencia que tiene y en qué temas se quiere meter y en qué temas no se quiere meter. Uno está en todo su derecho. Un maestro de Reiki puede decir, oye, pues mira, yo prefiero no tratar a una persona que tiene esquizofrenia o no formarle o no darle sesiones de Reiki porque es un tema delicado y yo ahí no me quiero meter. Qué bien, oye, pues tú decides dónde quieres o no te quieres meter. Ahora bien, de ahí a decir que no es bueno, no. Entonces, ¿en qué se sustenta? Mira, yo te voy a contar dos casos y además te voy a contar la verdad tal cual es. No le voy a poner ningún tipo de endulzante, ¿vale? ¿Quieres que te cuente la verdad tal como es o quieres que te ponga endulzantes? Te voy a contar la verdad tal como es de dos casos que yo he tenido de alumnos, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo tuve un caso de un alumno que era de Andalucía, de una población de Andalucía. Entonces, él se quería iniciar en Reiki y no le iniciaban en Reiki allí porque le habían diagnosticado hacía unos años esquizofrenia. Y a mí me escribió, tenía yo creo que 5 o 6 años como experiencia de maestro, y escribió, llamó a secretaría y yo quise hablar con esa persona, ¿no? Entonces esa persona, yo hablé con él y me explicó. Y era un chico que evidentemente le habían diagnosticado eso, pero era un chico con un nivel de conciencia interesante, no tenía en ese momento muchísimos brotes, o había tenido en los 2 o 3 últimos años un brote y no muy grande, y él tenía muy claro qué era Reiki, tenía muy claro dónde se metía y tenía muy claro para qué lo quería utilizar, que era para estar más equilibrado en su vida, para tener menos subidas y bajadas. Entonces, yo decidí que lo quería formar, incluso se desplazó de Andalucía a Barcelona. Bueno, pues ese chico yo le hice un seguimiento y le fue genial. Le fue genial. Me comentaba que cada vez estaba más equilibrado, que los brotes cada vez estaban más distanciados, que se sentía mucho más seguro de sí mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va bien o que no va bien? Obviamente que sí, que puede ir bien. Ahora bien, también uno tiene, como digo, que tener la experiencia y saber cómo está esa persona, porque si esa persona hubiera estado muy desequilibrada y me dice que quiere aprender Reiki para conectar con otros planetas, o para hacer yo no sé qué, o para hacer milagros, o me empieza a explicar todo un rollo, obviamente le hubiera dicho que no le enseño. ¿Por qué? Porque si ya tiene tendencia a eso y encima se quiere meter en Reiki para esos temas, pues se le puede ir la cabeza más todavía. ¿Sí? Pero por eso te digo que no es que sea bueno ni malo, sino va a depender del caso. Luego, por ejemplo, tuve otro caso, este es el caso más bonito, luego tuve un caso menos bonito, pero de una persona que yo ni siquiera lo sabía. Es decir, vino a un curso de Reiki, la verdad tal como es, sin edulcorantes, por favor, tal como es. Vale, pues esta es la primera parte del caso, muy bonito, ¿sí? Ahora, otro caso que yo, pues hubo unos días que estuve inquieto luego posteriormente también. Yo ya tenía experiencia como maestro, creo que llevaba 6 o 7 años, y vino una persona que por lo visto ya había tenido algún brote psicótico y yo no lo supe, a mí no me informó, vino para allá y se formó en el curso de Reiki.
durante el día del curso fue normal. A ver, yo lo vi un poco extraño al chico, pero bueno, cada uno somos como somos, ¿no? O sea, al final uno no está juzgando el que viene si es extraño, si no es extraño, si habla más, si habla menos, si mira de una manera, si mira de otra. Pero un chico normal, bueno, se veía como tímido, como callado, ¿no? Y luego al día siguiente me escribió, creo que fue el padre, muy educado además, muy educado, nos escribió, nos contactó y nos explicó que después del curso que se le había ido un poco la cabeza y que había incluso se había quitado la camiseta en el tren y diciendo que iba a sanar a todo el mundo, o sea que se le había ido un poco la olla, ¿no? Entonces el padre incluso me explicó que ya semanas anteriores él, o sea, que ya había tenido anteriormente algún brote psicótico y que semanas anteriores ya decía que iba a hacer un curso y se iba a convertir en el gran sanador a nivel mundial, que iba a sanar todo el planeta, o sea, ya estaba delirando un poco los días anteriores. Y evidentemente eso le hizo, ¿pero por qué? ¿Por qué él estaba buscando eso? Porque estaba buscando eso y como ya tenía un problema mental, pues eso se agudizó. Entonces, con esto, como te he dicho, te he querido ser muy transparente. Te he explicado un caso de éxito y un caso de una persona que tuvo una crisis de sanación fuerte luego posteriormente. Porque eso también tenemos que entender, ahora ya no hablando solamente de la esquizofrenia, cuando hay una enfermedad mental, ¿qué sucede? Que pueden haber crisis de sanación. Siempre uno puede tener una crisis de sanación con Reiki, aunque esté muy sano. Bueno, pues si uno tiene una enfermedad mental, esa crisis de sanación puede ser un poquito más fuerte, lo cual no quiere decir que le haya ido mal, sino que le hayan ajustado cosas, ¿no? Entonces, primer mito, Reiki no es bueno en enfermedades mentales, no es real. Que hay que ir con más cuidado, es cierto. Que hay que, si acaso, tener más experiencia como maestro, como terapeuta, es cierto. Que tienes que ver dónde te quieren meter y dónde no te quieren meter, es cierto. Que tienes que ver que la persona está un poco equilibrada, es decir, que no está en un momento muy fuerte donde tenga muchas historias, también es cierto. Pero que no es bueno, eso es mentira. Porque yo he visto, te he puesto ahí un ejemplo, pero he visto en otras personas con enfermedades mentales, ya no hablemos de esquizofrenia, que les ha ayudado muchísimo, muchísimo el Reiki. ¿Vale? Muy bien. Pues ahí está, sin edulcorantes. Muy bien. 2. Claro, uno tiene que, y luego uno tiene que asumir también de dónde se quiere meter o no se quiere meter, es todo. Yo, por ejemplo, yo nunca, si os dais cuenta, estos son temas que hablo más bien poco. ¿Por qué? Porque yo no me quiero especializar en el Reiki, en el tema de enfermedades. Yo me quiero especializar en Reiki, en el tema de paz interior, de expansión, de sanación, pero si os fijáis yo siempre os hablo de sanación interior, de sanación energética, de equilibrio de mente, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no me quiero especializar ni me he especializado en esos temas, pero bueno, es normal, si he iniciado a miles de personas, pues que algunas veces vienen algunos casos concretos. Muy bien, venga. Número 2, mito número 2 que también hay dentro del mundo del Reiki. El Reiki es para conectar con guías o con seres de luz. Eso es otro mito. ¿Sí? Y eso es un mito que está muy estandarizado dentro del mundo del Reiki. Cada vez, por suerte más, entre el trabajo que estamos haciendo nosotros como escuela y los alumnos que tenemos, que ya sois maestros, que hacéis entender que el Reiki no tiene la función de conectar con guías, ni con seres de luz, ni con maestros ascendidos. No es la función de Reiki. Mikao Usui, que creó el Reiki, jamás habló de eso que se sepa. Mikao Usui decía que Reiki es el arte de ser feliz. ¿Sí? El arte de ser feliz. Entonces, ¿el arte de ser feliz en qué consiste? En vivir más equilibrados. Eso es Reiki. Luego utilizamos las terapias, utilizamos técnicas del Reiki tradicional, la meditación, las enseñanzas teóricas, la conciencia. Sabes que yo te digo que las enseñanzas que yo te comparto en Reiki en tu vida se basa en la estrella de conciencia, que es energía, vibración, conciencia, progreso y maestría. Está claro, ¿no? En alguno de estos 5 dice conectar con maestros ascendidos. No, cuidado, que yo no niego eso, ni niego quien lo quiera hacer por su cuenta. Cada uno conecta con lo que quiere. Ahora bien,
Ese no es el objetivo, ni siquiera se trata en el Reiki tradicional. Hay personas que me dicen, sí, es que yo quiero aprender a conectar con mis guías. Pues entonces vete a buscar un curso para conectar con guías. No busques un curso de Reiki tradicional. Busca un curso para conectar con guías. Oye, que luego hay personas que practican el Reiki tradicional, elevan su nivel de conciencia y a ellos les resuena eso de conectar con guías y conectan con guías. Pero es una experiencia particular de esa persona en concreto. ¿Sí? Muy bien. Vamos al 3. Los símbolos en el Reiki tienen que ser secretos. Otro mito. Déjame ver un poquito de agua. Los símbolos en el Reiki tienen que ser secretos. A ver, nadie ha dicho jamás, no está escrito en ningún lugar, ni los maestros japoneses, ni Mikao Usui, han dicho que los símbolos tienen que ser secretos. Ahora bien, ¿qué sucedía anteriormente? Pues que no se iba enseñando el símbolo por ahí, era normal. O sea, si tú te formabas en Reiki, no tenías por qué ir con el símbolo por la calle con un cartel con el símbolo. Y en aquella época, incluso se daba poco material escrito. Hasta hace 3 décadas, 2-3 décadas no se daba apenas material en escrito. Incluso hace 13 o 14 años yo fui a algún curso de Reiki donde tampoco me daban material escrito y en otro me daban 2 hojas grapadas con chakras. Y hoy en día todavía hay cursos de Reiki que se da poco material en escrito. Eso sí que es cierto, pero eso no quiere decir que se tenían que esconder los símbolos. Que luego habían ciertos maestros que eran partidarios de esconder los símbolos, también es cierto, pero eso no significa que se tengan que esconder los símbolos. Y además, este mito que podía tener cierto sentido hace 30, 40 o 50 años, no tiene ningún sentido hoy en día esconder los símbolos. ¿Cómo vas a esconder los símbolos? No hay nada que esconder aquí ya, si está todo en todas partes, si tienes Google, tienes los buscadores, no, tienes libros, no se pueden esconder los símbolos. Tú no puedes esconder lo que no se puede esconder, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto. Otra cosa es que digamos, oye, y yo también os lo digo eso, los símbolos de Reiki hay que utilizarlos con conciencia, los símbolos de Reiki preferiblemente fórmate para utilizarlos. En un momento determinado puedes utilizar el Shokurei o cualquier símbolo, está bien, pero si tú quieres profundizar en el trabajo energético, fórmate y vete acompañado de un maestro que tiene experiencia. Es obvio, los seres humanos aprendemos de seres humanos. Pues con más razón en un tema tan serio y tan profundo como es el tema energético. Que yo te recomiende siempre que te formes y te formes bien y lo mejor posible, te estoy recomendando lo mismo que he hecho yo y sigo haciendo. Ahora bien, eso no excluye de que tengamos que esconder las enseñanzas. ¿Sí? No tiene sentido. Eso es de antigua era. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa que también he escuchado mucho. Hay que ir de blanco. No, es que tienes que ir de blanco. El color es el blanco. A ver. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido para hacer Reiki? Anótamelo ahí. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido para hacer Reiki? Te voy a hablar también sin pelos en la lengua en esta respuesta. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido? Anótamelo ahí. Tienes que ir vestido como te dé la gana. Nadie tiene que decirte cómo te tienes que vestir. Tienes que ir vestido como te dé la gana. Ahora bien, que hay ciertos colores que en cierto momento van más acordes que otros. Sí, efectivamente. Que hay cierta ropa que en ciertos momentos va mejor que otra ropa. Efectivamente sí, pero no porque esto sea una obligación, sea un dogma. O sea que si no te vistes de blanco,
ya es que no te va a funcionar el Reiki. Yo algunas veces lo he escuchado. Yo recuerdo, yo por ejemplo, como maestro de Reiki he ido mucho de negro. Dime que vaya de blanco, iré de negro. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, como maestro de Reiki, obviamente cuando iba a los cursos de Reiki me proponían ir de blanco, iba de blanco. Y ahora te voy a explicar por qué para ir a un curso de Reiki si es preferible, no obligatorio, el blanco que el negro. Pero yo ya de maestro iba de negro. Y había gente que me decía, no, es que no puedes ir de negro porque entonces no canalizas la energía igual. Digo, vamos a ver, mi poder como canal va a depender del color de la ropa, por el amor de Dios. Entonces, qué poco poder le damos al ser humano, qué poco poder le damos al ser humano si el color de la ropa va a limitar tu poder de canalización. Eso es en mentalidad de antigua era, donde el poder lo tiene lo externo, el poder lo tiene el color, el poder lo tiene lo externo. No, el poder lo tienes tú. Y si tú te empoderas, y si tú vibras alto, y si tú te cuidas, y tú te conviertes en un canal poderosísimo, vas a ser muy poderoso sanando. De blanco, de negro, de amarillo, de violeta, con ropa, sin ropa, ¿sí? Con bañador, con bikini o con una túnica de maestro iluminado. Entonces, ya está bien de limitar al personal también con el color de la ropa. Ahora bien, sí que es cierto que hay ciertos colores que son más receptivos cuando estamos hablando de ir a una iniciación. Y por ejemplo, el blanco es un color neutro. Si tú me dices, Javier Ma, voy a venir a tu curso de Reiki a las iniciaciones. ¿Qué me vengo mejor? ¿Con un vestido de luces estampado? ¿O un vestido de sevillanas? ¿De bailar sevillanas? ¿O me vengo con de blanco? Bueno, pues vente mejor de blanco. ¿Por qué? Porque va más acorde a lo que vamos a hacer. Y cuando te vayas a la feria de abril a bailar sevillanas, pues entonces te pones el vestido de sevillanas. Es sentido común, señores. Pero no porque no te vaya a funcionar el Reiki si no vienes de blanco o no te vaya a funcionar la iniciación. Por lo tanto, una cosa es una preferencia, otra cosa es algo que es de sentido común y otra cosa es que la gente se lo lleva a un extremo y crea un mito dogmático de que eso tiene que ser así, sí o sí. Yo voy de negro porque normalmente, bueno, en los cursos combino, hay veces a mí, hubo un tiempo que iba de... No, yo siempre al principio iba de negro también, como maestro iba de negro. Luego estuve combinando negro y blanco y al final tú tienes que ir como tú mejor te sientas. Yo, por ejemplo, cuando tengo los cursos llevo blanco y llevo negro. Y depende cómo me levante ese día, me pongo todo de negro, me pongo todo de blanco o combino parte de arriba blanco con parte de arriba de negro. Ya está, y me dejo sentir con el que más cómodo estoy. Pues eso es como tú tienes que ir también, ¿vale? El arte de ser feliz, bonita frase, dice Antonia Arroyo, efectivamente. Como yo sienta y decida tal día, exacto. De acuerdo contigo, eso es. Sí. Muy bien. Pues venga, vamos a... Ya nos hemos quitado 4 mitos de un plumazo. Vamos al quinto. Joyas, anillos y collares. ¿Has escuchado alguna vez? No, quítate las joyas porque interfieren en la energía Reiki. Quítate el anillo porque interfiere en la energía Reiki. Quítate el collar porque interfiere en la energía Reiki. ¿Lo has escuchado alguna vez, estrella de conciencia? Déjamelo ahí. Yo hubo un momento que sin decírselo a nadie pensé, a ver, si estamos hablando de que la energía universal es tan poderosa, me están diciendo que Reiki es tan bueno. Yo además ya lo estoy comprobando conmigo, porque a mí me funciona el auto Reiki y tal. Estamos hablando de que es la energía divina, de la fuente, del amor incondicional. Y al mismo tiempo me están diciendo que si no me quito un anillo, ya no va a funcionar tan bien. Pues vaya mierda de energía, ¿no? O sea, si yo me pongo un anillo o me pongo un collar y eso ya no funciona tan bien, vaya mierda de energía. Por lo tanto, es que no tiene ni pie ni cabeza eso. No tiene ni pie ni cabeza. La energía de Reiki es lo suficientemente poderosa como para que funcione con joyas, con metales, con anillos, ¿sí? Ahora bien, utilicemos el sentido común otra vez.
el sentido común ¿cuál es? Que si tú vas a dar una sesión de Reiki a alguien, pues lo normal no es que tengas un collar colgando que te puede molestar a ti y le puede molestar a la persona, le puede dar en la cara. Lo normal no es tener un pedazo de anillo de esos que le vas a poner la mano para darle Reiki en la zona de los ojos a la persona y le vas a rascar con el anillo. Obviamente que tiene sentido en ese caso quitarte los anillos y las joyas y lo que pueda incomodar al otro o a ti, ¿sí? Pero eso ¿qué sucedería? Que antaño, hace 40, 50, 60, 70 años, algún maestro dijera, quítate eso porque es mejor, esa persona dijera, vale, me lo quito porque es mejor, pero luego el otro le dice al otro, sí, quítatelo porque es mejor, si no, no funciona tan bien. Y el otro le dice al otro, quítatelo porque es mejor, porque si no, no funciona. Y el otro le dice al otro, quítatelo porque si no, no funciona. O quítatelo porque si no, crea interferencias. ¿Os dais cuenta cómo se crea el mito? Es decir, el mito muchas veces es como el juego ese del teléfono. ¿Habéis jugado? No sé cómo se llama en tu país. Aquí en España se llama el juego del teléfono. Que es que tú le dices, hay un grupo de personas, por ejemplo, en círculo, y tú le dices algo en la oreja a alguien, y ese alguien solamente lo escucha ese alguien se lo dice a otro, se lo dice a otro, y al final lo que ha dicho el primero y lo que le llega al último no tiene nada que ver. Eso sucede a veces también, los mitos también se crean de esa manera, ¿no? Que de lo que uno transmite a lo que le llega a 10, 20, 30, 40 más, no tiene nada que ver. Por eso os digo muchísimas veces, la gente me pregunta, ¿el linaje es importante a la hora de formarte en Reiki? El linaje son los maestros que han pasado desde Mikao Usui al maestro que a ti te forma, ¿no? En nuestro caso es uno de los linajes más cercanos del mundo. Solo han pasado 4 maestros desde Mikao Usui a mí. Bueno, tengo varios linajes, pero uno es Mikao Usui, Taketomi, Koyama, Doi y yo. Se han pasado 3 maestros, 4 y yo, 5. Yo tengo el 5.º linaje. Bueno, pues hay personas que dicen, es muy importante el linaje. Yo te digo que lo más importante es el amor en el corazón que tenga el maestro y que la formación sea rigurosa y se entregue. Pero el linaje obviamente tiene cierta importancia. ¿Por qué? Porque si han pasado 20, 30, 40 maestros desde Mikao Usui hasta que tú te formas, ¿qué sucede? Que llegan con muchas interferencias y con muchos más mitos. En cambio, si han pasado muy poquitos maestros, como en ese juego del teléfono, te llega la verdad más pura, está más cercano a la fuente. Por eso digo que el linaje obviamente que tiene su importancia, obviamente que la tiene. ¿Cuántos maestros han pasado desde Mikao Usui hasta uno? ¿Es lo único? No es lo único. Si te fijas, yo apenas hablo del linaje. Apenas hablo del linaje. Pero sí tiene su importancia, pero no es lo único. Hay personas que solo buscan el linaje. No es lo único, pero tiene su importancia precisamente porque hay una transmisión energética más directa de la fuente y un conocimiento también más directo de la fuente. Por un lado, la vibración es más directa y por otro lado, las enseñanzas son más directas sin tantos intermediarios por en medio. Muy bien. Bueno, pues una vez sabemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si es más cómodo quitarse las joyas y los anillos, nos los vamos a quitar, pero no porque estemos creando una interferencia, ¿vale? Esto es súper, súper importante que se entienda. Déjame ver un poquito de agua. Mariana dice, buen día querido maestro, aquí estoy escuchándote desde Argentina justo antes de amanecer. Soy Mariana, Reiki en tu vida y máster en coach en proceso. Sí, que estás en el máster de coach energético y espiritual. Felicidades, Mariana. Fuera con los mitos, venga las verdades. Exacto. Claudio Sosa, buen día. Teléfono descompuesto se dice en México. Ah, pues ese es el juego. Teléfono descompuesto, exacto. Sí, yo aquí lo había escuchado como teléfono únicamente, ¿no? Pues eso es. Entonces, no es necesario para que Reiki funcione quitarse joyas, anillos, collares, etc. Pero obviamente el sentido común dice que si eso puede incomodar a ti o a la otra persona, mejor fuera. Muy bien. 6. Si es por un bien, hay que hacerlo. Mira, esto va más relacionado con el tema de los envíos de Reiki a distancia. Hay un mito también dentro del mundo del Reiki o de la espiritualidad de si es por un bien, hay que hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, alguien te ha dicho explícitamente que no quiere recibir Reiki,
tú no le haces ni puñetero caso y como tú consideras que, si hay, que como es por un bien hay que hacerlo, tú le empiezas a enviar reiki a esa persona. Eso es un mito de que porque sea un bien hay que hacerlo. Hay que respetar el libre albedrío de la persona. Tú no puedes forzar a nadie a recibir reiki si no quiere. Y esto se ve muy claro con el reiki presencial. Con el reiki a distancia la gente no lo termina de ver tan claro, pero yo te pongo este ejemplo para que se vea claro. Si alguien te dice que no quiere reiki, ¿se te ocurriría atarlo en una camilla para darle reiki porque tú consideras que es bueno? O sea, ¿considerarías atarlo a la fuerza a la persona en una camilla para darle reiki? Si ya te ha dicho que no quiere, porque tú consideras que es bueno. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque estás obligando a la persona a hacer algo que no quiere. Y tienes que respetar el libre albedrío. Por mucho que tú digas, es que considero que puede ser bueno. Ah, que tú sabes mejor que el proceso que tiene que vivir esa persona. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú sabes, estás jugando a ser Dios. Estás jugando a saber qué proceso tiene que vivir esa persona y por qué experiencias tiene que pasar. Claro que tenemos que ayudar a alguien e intentar evitarle que pase experiencias complicadas en la vida si lo podemos evitar, pero siempre y cuando él decida, ¿vale? Pues igual que no ataríamos a nadie en la camilla, no tenemos por qué enviarle reiki a alguien que nos ha dicho explícitamente que no quiere. Porque además no estamos respetando la ley del libre albedrío. Mira, os voy a explicar una experiencia y con esta os voy a explicar dos experiencias, una en relación a este mito y otra en relación a otro mito que os quería decir, que os voy a decir luego. Las dos son muy reveladoras y ya con esto terminaremos el podcast de hoy y continuaremos mañana con el resto de mitos. Mirad, cuando yo llevaba, creo que quizás 2-3 años como maestro, ya llevaba un tiempo, tenía una alumna que hizo la formación de Reiki conmigo y justo cuando terminó estaba en el primer nivel de Reiki y me dijo, Javier Ma, me gustaría enviarle Reiki a distancia a mi hijo que vive, creo que era Ecuador o Perú, ahora mismo no recuerdo, Ecuador o Perú, que vive en Ecuador o Perú, pero yo todavía no puedo porque todavía no he llegado al segundo nivel y no me has enseñado el Reiki a distancia. ¿Tú le podrías enviar Reiki a mi hijo? Y yo le dije que sí. Obviamente hay gente que me pide hoy Reiki a distancia, hoy en día no puedo porque tengo miles de alumnos, entonces no tenía miles de alumnos y lo podía hacer. Hoy en día no puedo hacerlo porque entonces no haría otra cosa, ¿vale? Pero entonces le dije, bueno, ¿pero le has pedido permiso a tu hijo? Y me dijo, sí, le he pedido permiso. Digo, ¿qué le sucede? Dice, no, que está pasando una época difícil y creo que se está metiendo en unos mundos que no me interesa. O sea, yo creo que se estaba metiendo con el tema de las drogas, el alcohol y tal, ¿no? Y digo, bueno, ¿le has pedido permiso? Sí, le he pedido permiso. Digo, pues venga, vamos a ir allá, le voy a empezar a mandar Reiki. Yo entonces estaba trabajando con la caja de Reiki y le mandé Reiki unos días por separado y luego lo puse en la caja de Reiki. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ya el primer día yo tuve una pesadilla, que el primer día no lo asocié a eso, porque no suelo tener pesadillas, pero bueno, dije, he tenido una pesadilla y hasta no asocié a haberle dado Reiki a ese chico, ni mucho menos. Pero luego, durante 3 o 4 días, empecé a tener pesadillas, un día tras otro. Y era como una especie de sombra negra que venía y me perseguía, y yo decía, ¿pero qué haces? Y me perseguía, ¿no? Y yo dije, ya el tercer o cuarto día, digo, esto no es normal, yo no tengo pesadillas normalmente y mucho menos 4 días seguidos. Entonces, en ese momento me vino a la mente, dije, a ver si será que le estoy mandando Reiki a alguien que no tengo permiso, que no está queriendo. Entonces se me ocurrió esa mujer, del hijo, porque a todo el resto de personas yo tenía permiso de ellos. Y lo que hice fue ir a la caja de Reiki, donde tenía el papelito puesto de ese chico, y lo saqué de la caja de Reiki. Y seguí dándole Reiki a todo lo demás que tenía en la caja, menos al papel del chico. Se me fueron las pesadillas, 1 día, 2 días, ya no volvieron las pesadillas. Entonces yo hablé con la señora, que era mi alumna, y le dije que, tienes que serme, si quieres que te ayude, tenemos que ser sinceros, ¿eh?
porque si no somos sinceros, yo no te voy a poder ayudar y quizás yo no voy a ser tu maestro si no me eres sincera. Y te voy a invitar a que vayas a otro lugar. Digo, yo sé que tú lo haces por ayudar a tu hijo, pero dime la verdad. ¿Tenías el permiso de tu hijo o no? Dice, no, no tenía el permiso porque sabía que le iba a decir que no. A ver, yo la entendí porque sí que es cierto que me dijo una mentira, pero uno tiene que ser empático también. Dices, a ver, me ha dicho una mentira porque la mujer tiene muchas ganas de ayudar a su hijo, ¿vale? Así que no se lo tuve en cuenta porque ahí me fue sincera. Pero me di cuenta de algo en ese momento que ya sabía, que es que si tú no respetas el libre albedrío de alguien, la energía se va a rebotar, no va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque la persona está cerrada. Su hijo estaba por ir de fiesta y por pasárselo bien, aunque se estuviera metiendo en un camino un poco pantanoso y no quería ningún tipo de Reiki. Y hubo algo, su yo superior, lo que fuera, que a mí me mandó a través de ese mensaje que frenara, que parara. ¿Vale? Bueno, pues esto es así. Espiritualmente existe el libre albedrío. De hecho, ni Dios se salta tu libre albedrío. Es importante que entiendas. Ni Dios se salta tu libre albedrío. Anótamelo ahí. Ni Dios se salta mi libre albedrío. Si tú decides ir por un camino y estamparte, te vas a estampar. Dios no va a venir a salvarte. Te vas a estampar. ¿Por qué? Porque respeta tu libre albedrío. Dios te va a ayudar a tener un mayor nivel de conciencia. Cuando digo Dios, hablo de la energía universal, lo que tú quieras utilizar como nombre. Te va a ayudar a aumentar el nivel de conciencia. Te va a poder proteger esa vibración en cierto momento si tú elevas tu vibración en razón a ello. Pero jamás se va a saltar tu libre albedrío. Si tú tienes que vivir una experiencia almáticamente, Dios no va a saltar tu libre albedrío y tú vas a vivir esa experiencia. Entonces, si ni Dios se salta el libre albedrío, es lo que yo me pregunto, ¿quién yo soy para saltarme el libre albedrío? ¿Vale? Y aquí, insisto, yo no estoy diciendo lo que tú tienes que hacer o no tienes que hacer. Cada uno hace lo que le viene en gana en relación a eso. Yo te digo cómo yo enseño y cómo yo experimento esto. ¿Sí? Que si ni Dios se salta el libre albedrío, ¿por qué yo me lo tengo que saltar? Eso es lo que yo me pregunté en su día, ¿vale? Y a partir de ahí me quedó como muy claro el tema. Muy bien, y ahora te voy a compartir, te he compartido 6 mitos, mañana vamos a continuar con más, pero ahora te voy a compartir uno último, un séptimo, que no lo tenía pensado, pero me ha venido en mente mientras preparaba la clase, y vas a ver que es revelador también con la experiencia esta que estuve. Mirad, cuando llevaba yo poquito tiempo, llevaba meses como maestro, me dijeron que el Reiki, no, creo que llevaba, no era ni maestro todavía, me dijeron que el Reiki hacía que no te viniera la regla. Y yo decía, ¿esto cómo puede ser? Y me decían que Reiki hacía que no te viniera la regla, me lo dijeron, en aquel momento tenía contacto con muy poquitas personas, y hubo una mujer que me dijo, y bueno, yo a ver, no me lo tomé en serio, porque no me lo tomé del todo en serio, pero también ahí como que lo dejé, ¿no? Y luego, alguna vez lo escuché más, ¿no? De personas, pero luego ya empecé a tener experiencia con alumnas y muchísimas alumnas les venía la regla de manera normal, había otras que sí, porque estaban dentro de una crisis de sanación, no puede pasar. Cuando nos estamos elevando nuestro nivel vibracional, pueden ser que hayan desajustes dentro de nosotros, ¿sí? Pueden ser que hayan desajustes, pero y haya personas que ese desajuste va a ser con la regla, que a lo mejor no le venga la regla durante unos días, o que le venga más tarde el periodo, ¿sí? Pero no tiene por qué ser así. Es un mito. Es la experiencia de algunas personas. Pero bueno, ese mito también, si tenía alguna duda, se me fue cuando ya llevaba un tiempo de maestro y inicié a una chica. Hizo el primer nivel y después de hacer, creo que fue el primer día, la práctica de autorreiki, al día siguiente me escribe y me explica algo que no había explicado en el curso, pero me explica, dice, mira Javier, te tengo que explicar algo. Dice, yo llevaba más de 5 años que no me venía la regla. Más de 5 años, ¿sí? Y digo, sí, cuéntame. Y dice que me ha venido esta noche. Que me ha venido esta noche. Digo, wow, digo, eso está súper bien, ¿no? Tenías un bloqueo ahí y gracias a
apostar por ti, gracias a formarte, gracias a estar en el curso, gracias a empezar a practicar ya el primer día, has desbloqueado ahí. O sea, fijaros qué sucedió, que había gente que decía que la regla no viene y a ella le vino. ¿Por qué? Porque Reiki tiende a equilibrar y en esos equilibrios a veces ajusta cosas, ¿no? Por lo tanto, un mito más. Y el Masi me dice, Javier pero mi marido no se lo termina de creer, dice que ha sido una casualidad que haya hecho el Reiki y me venga la regla, que ha sido una casualidad, ¿no? Porque el marido era como bastante escéptico. Fijaros, 5 años que no le venía la regla y le vino el mismo día que empezó con Reiki. Y dice que es una... Y el marido decía que era una casualidad. Digo, tú dile que sí, que bendita casualidad. Ya está. No es necesario que le intentes convencer, sino seguir con tu trabajo y ya vas a ver cómo con el tiempo se va a dar cuenta de que no es una casualidad, sino es la ley de causa y efecto. Hago algo y sucede algo. A veces no tan visual, ¿sí? Porque no todo... O sea, esto no quiere decir que cuando uno empieza suceden siempre estas cosas. Te estoy explicando una experiencia. No tiene por qué suceder estas cosas así de abruptas de un día para otro, pero que algunas veces suceden. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, con los siguientes mitos. Nos quedan unos mitos muy apasionantes. Recordarte, si todavía no te estás formando conmigo, estamos dando las últimas entrevistas para Maestría Reiki desde cero con el abono flexible. Así que ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info, puedes poner info y continuar con el resto del podcast, o puedes disfrutar el resto del podcast y luego pedir info. Pero sobre todo, si quieres aprender un Reiki profundo, transformador, un Reiki sin limitaciones, un Reiki sin mitos, un Reiki sin creencias limitantes, y quieres un Reiki empoderador, tienes que estar en Maestría Reiki desde cero en esta próxima convocatoria. Venga, seguimos con el resto de los mitos. Entonces, estuvimos hablando de 6 mitos, hice una introducción también bastante profunda de todo esto, así que te voy a recomendar que cuando termines este podcast veas el anterior si no estuviste, y ahora vamos a seguir por la 7, por el mito número 7. Sí queda claro lo del empoderamiento, dice Pilar Jordán, buenos días, Rosa Fernández, me alegro, pues venga, y con el primero vamos a empezar fuerte ya. ¿Es necesario que te inicie un maestro para hacer Reiki? Es mentira, directamente es mentira, no es necesario que te inicie un maestro. Y cuando digo esto, se me echan encima maestros, porque tienen miedo de quedarse sin alumnos. Pero no es que tengan miedo de quedarse sin alumnos, es que ya no tienen. ¿Y por qué no tienen? Porque tienen miedo, ¿sí? Entonces, primero de todo, tenemos que entender que el Reiki es algo innato que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, técnicamente no es necesaria una iniciación de un maestro de Reiki. Ahora bien, que técnicamente no sea necesaria no quiere decir que sea muy recomendable. Obviamente, yo enseño Reiki, yo dentro de mis cursos hago iniciaciones. ¿Por qué? Porque es importante que aprendan de alguien. Es muy interesante que reciban la iniciación, que en el Reiki tradicional, la palabra, los que sois alumnos de Reiki en tu vida, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamamos a la iniciación? Que es como se le llamaba en el Reiki tradicional. Anótamelo ahí, por favor. ¿Cómo le llamamos a la iniciación? Que es la palabra originaria que se decía en el Reiki tradicional. Bueno, pues yo, por ejemplo, hay algunos vídeos míos que comparto auto-Reiki, comparto algunas prácticas de auto-Reiki en YouTube, y hay personas que me dicen, ¿puedo practicarlo, Javier Ma? Obviamente que puedes practicarlo, si no, no lo compartiría en abierto, simplemente lo haríamos dentro del grupo de alumnos y ya está. Si lo comparto en abierto es para que algunas personas que todavía no están iniciadas o que a lo mejor se han iniciado ya en otros sitios, que aprovechen. Entonces, tenemos que entender, técnicamente no es necesaria la iniciación. Os digo porque a veces entráis alumnos de otras escuelas que entráis a la escuela, pero ¿cuándo nos va a hacer la iniciación Javier Ma? Ya me ha hecho la iniciación Javier Ma. Estáis muy preocupados por la iniciación, y la iniciación es un más a más dentro del camino del Reiki, pero no es el qué. ¿Sabes lo que es el qué dentro del camino del Reiki? Estudiarlo de manera profunda, practicar de manera profunda. Lo que pasa que el ser humano tiende
a creer que va a haber algo externo que le toque y le transforme la vida, ¿sí? Esa es la tendencia del ser humano. Y es tendencia de antigua era también, donde alguien externo a mí viene, me toca y me ilumino. Eso no ha sido cierto nunca en la historia, ¿sí? Por lo tanto, si tú estás esperando que alguien te toque y te resuelva los problemas, no estás buscando donde tienes que encontrar. Donde tienes que encontrar es en tu propia práctica y en tu propio trabajo. Obviamente que cuando recibes iniciaciones por parte del maestro, ¿qué hacemos? Fortalecer esa energía Reiki que tú ya tienes innata. Cuando recibes las iniciaciones, recibes todas las enseñanzas, todo eso lo que hace es fortalecer, ¿vale? Entonces, esto es algo que todavía se sigue sosteniendo de manera muy clara en Reiki por muchos maestros, que es imprescindible una iniciación, no es imprescindible, ¿sí? Entonces, esto obviamente, lo que te estoy diciendo es una manera muy clara de la nueva era y donde no hay miedo. ¿Por qué se sostiene eso? Se sostiene eso todavía porque hay una creencia, es un mito. Ayer os hablaba de que era un mito, que es una creencia instalada en un subconsciente colectivo. Dentro de 100 años te puedo asegurar que ya muy poquita gente va a decir, que una iniciación de Reiki es imprescindible para poder practicar Reiki. Muy poquita gente, ¿por qué? Porque ya ese mito se habrá venido abajo, pero a día de hoy todavía se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Por dos cosas principalmente. Una, porque es una energía de la antigua era donde hay alguien externo que te tiene que dar el poder a ti. Y yo te digo, no hay nadie externo que te tenga que dar ningún poder. El poder ya lo tienes tú. Tú puedes ir acompañado de alguien, de un maestro, formarte con él porque te va a ayudar a elevarte más, pero no porque te tenga que dar un poder externo, ¿sí? Anótamelo ahí, el poder externo, nadie tiene que darme el poder ya lo tengo yo, ¿sí? Porque si no, uno pasa la vida como el conejo detrás de la zanahoria buscando el poder fuera de él. Y después de mucho tiempo, después de muchas vidas, se da cuenta de que el poder está dentro de él. Bueno, pues quiero ahorrarte tiempo y quiero ahorrarte vida. No busques el poder fuera de ti. No existe fuera de ti. El poder del ser humano jamás estuvo fuera de él. Jamás estuvo fuera de él. Siempre ha estado dentro de él. Por eso tampoco seres humanos lo encuentran, porque lo están buscando fuera, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿por qué se sostiene? Se sostiene primero porque era una energía de la antigua era donde se pensaba que el poder estaba fuera. Y segundo, también se sostiene porque hay muchos maestros de Reiki con miedo de querer cambiar esa creencia porque piensan, ese es su pensamiento. Vale, si yo le digo a la gente que no es necesario que yo le inicie, entonces la gente no vendrá a iniciarse a mí, ¿sí? Y tienen miedo. Pero eso es mentalidad de carencia. Y mentalidad de carencia y miedo solamente puede traer carencia y miedo, ¿sí? Si tú siembras carencia y miedo, vas a traer miedo y carencia. Y esos mismos maestros que piensan eso ya a día de hoy no tienen nadie. Pero no tienen nadie, el problema no está fuera, el problema está dentro de ellos, porque están con miedo y con carencia. Y es todo lo contrario. Si tú dices la verdad y estás conectado con la abundancia, vas a tener mucha gente. Porque la gran mayoría de gente, aunque sepa la verdad de que no es necesario recibir una iniciación por parte de un maestro, la gran mayoría de seres humanos quieren aprender bien las cosas y quieren ir de la mano de un maestro, ¿sí? Para que les enseñe, para que les guíe, para que esté ahí, para poder preguntarle dudas, ¿sí? Por lo tanto, claro que va a haber gente que tenga una mente muy miserable y quiera decir, no, yo no quiero pagar o lo quiero todo gratis. Pero es que ese perfil de alumnos a mí no me interesa tampoco. Yo quiero el que también está dispuesto a apostar, a mojarse, porque es el que realmente va a tener una transformación, el que se compromete en todos los sentidos. El que se compromete una parte solo va a tener un poco de beneficios, pero no una gran transformación. Y yo acompaño a la gente para que hayan transformaciones, no solamente unos pocos cambios, ¿vale? Así que el paradigma es diferente. Y si tú eres maestro de Reiki, ya estás en Reiki en tu vida o eres maestro de otra escuela, de verdad, cambia esa semilla de miedo
y de carencia por una semilla de amor, de verdad y de confianza. Porque si tú siembras en tu mente amor, vas a recoger amor. Si tú siembras en tu mente abundancia, vas a recoger abundancia. Y si siembras miedo, vas a recoger vibraciones similares a las del miedo. ¿Vale? Súper importante. Buenos días, Odette, desde México. Buenas madrugadas allí. No es necesario que te inicie un maestro. Exacto. Nadie tiene que darme el poder está dentro de ti. Maggie Bizcocho. Exacto. Y con toda la tranquilidad del mundo. Y los que sois maestros, estaros tranquilos por eso. Porque si decís la verdad y pensáis desde la abundancia y no desde la carencia, la gente os va a venir. Porque la gente va allá donde está la verdad y donde están las mentes abundantes. La gente no va donde está la poca transparencia y donde están las mentes carentes. La mente va donde están las mentes abundantes, ¿vale? Así que es súper importante que eso se tenga en cuenta. Venga. Mito número 2. Es mejor, sí, esto también lo he escuchado, y esta era una creencia que yo tenía anteriormente, este mito número 2. Es mejor un curso de Reiki presencial que un curso de Reiki online. Esto es otro mito y tampoco es cierto. Y yo te lo digo desde la experiencia, no desde la opinión. Aquí todo el mundo puede opinar. Es libre opinar, el mundo es libre de opinión. Pero obviamente la opinión de alguien que ignora de verdad eso tiene menos validez que la opinión de alguien que conoce algo, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a, imagínate, yo no juego a golf, no he ido alguna vez a jugar a golf, pero ya hace mucho tiempo. Ahora tú imagínate que yo voy a un campo de golf, ¿sí? Y ahora hay gente ahí que están jugando a golf cada día, o jugando muchos años, o incluso son profesionales del golf, y yo voy a ir y empiezo a dar mi opinión sobre los golpes, cómo hay que dar los golpes, o mi opinión sobre los hoyos o sobre el césped, y yo no tengo ni idea de golf, o tengo un conocimiento muy bajo. Obviamente, ¿qué opinión tiene más validez? ¿La mía o la del otro? La del otro, que es un profesional del golf, o que tiene mucha más experiencia que yo. Pues, y uno puede decir, no, es que todas las opiniones son válidas. No todas las opiniones son igual de válidas, esa es la realidad. Cuando estamos hablando del conocimiento de algo, la opinión de un ignorante sobre ese algo no es válida. ¿Se entiende eso o no? Porque hay mucha gente que está por ahí vertiendo así, no, yo opino sobre esto porque puedo opinar. Claro que puedes opinar, todo el mundo puede opinar y todo el mundo es libre de opinar, pero hay opiniones de personas que son más válidas que las de otras, más contrastadas que las de otras. Como por ejemplo, cuando yo con 18 y 19 años quería emprender y mi padre me daba la opinión sobre eso. Oye, claro que me puede dar la opinión, es mi padre, pero era una opinión, yo quería emprender y él me decía que no, que me pusiera a trabajar en una fábrica. Él tenía una mente de trabajador, nunca ha emprendido en su vida, no tiene ningún conocimiento de emprendimiento. ¿Qué me va a valer a mí su opinión? Por mucho que sea mi padre, no tiene fuerza esa opinión, no tiene fuerza contrastada con alguien que tiene mucho conocimiento sobre ese tema, ¿vale? Entonces por eso digo que lo que yo te estoy hablando de qué es mejor un curso de Reiki online o presencial no es una opinión, es una experiencia contrastada. Son dos cosas diferentes. Opinar a experiencia contrastada. Yo he formado miles de personas online y he formado miles de personas presenciales. No una, ni dos, ni 10. Es decir, mi experiencia empírica no te lo estoy diciendo sobre 10 personas que he formado online y 10 presenciales. Te lo estoy diciendo sobre la base de miles de personas online y miles de personas presenciales. Y te puedo asegurar, garantizar, que la efectividad de un curso de Reiki no depende de si es presencial o si es online. Depende de la rigurosidad de la formación, de la capacidad de transmisión del maestro y del compromiso del alumno. De esas tres cosas. Si hay esas tres cosas, es súper efectivo, sea online o sea presencial. Luego ya cada cual puede opinar lo que quiera. Y a mí me gusta la combinación de las dos cosas también. Por eso tenemos un evento presencial de tercero y maestría, que viene gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de un montón de países, ¿vale? Pero no hay ninguna diferencia entre si es online o presencial. Es más,
si quieres que te diga dónde está la clave de la diferencia, quieres que, aparte de estas 3 cosas que te he dicho, la clave está en estas 3 cosas, pero hay una clave extra más. Anótame ahí si quieres que te la diga. La clave 1 es la rigurosidad de la formación, porque hay formaciones de Reiki mucho más superficiales que otras. La entrega por parte del maestro, el que te transmite, tiene una importancia también sobre las enseñanzas, y el compromiso del alumno. Si no hay compromiso por parte del alumno, por mucho que estén las otras 2, no hay manera, ¿vale? Ahora bien, yo me he dado cuenta de una cosa extra también que marca la diferencia, y no tanto de si es online o presencial, que es en el tiempo que se le da la información a la persona. Mirar, yo por ejemplo, paradójicamente, cuando empecé, el otro día hablé con Rusé, si estás por ahí, luego coméntame, que se ha apuntado al máster de coach energético y espiritual, pero Rusé estuvo en la primera formación online que yo hice, la primera convocatoria online, ¿sí? Y yo tengo que deciros la verdad, cuando hice la primera convocatoria online, la hice porque había mucha gente que me la solicitaba, muchísima gente en diferentes partes del mundo, de España y del mundo. Entonces dije, hay que escuchar a la gente, y la hice, pero yo tenía un poquito mis dudas, digo, ¿será igual de buena que la presencial o no? Entonces, paradójicamente, me di cuenta que en las primeras formaciones online, incluso las personas estaban teniendo más transformaciones que en la presencial. Y dije, wow, pero ¿cómo puede ser esto? Y empecé a analizar y me di cuenta que era por el formato en el cual yo, los tiempos en cual compartía la información, ¿sí? Tú vas a un curso presencial, por ejemplo, de primer nivel, y en un día te meten toda la información. Y yo en el curso online, ¿qué hago? Que, por ejemplo, el primer nivel, en lugar de tener toda la información en un día, te voy dando semanalmente. Por lo tanto, integras la información en 4 semanas. Luego, el segundo nivel en otras 4 semanas, con lo cual, a diferencia del presencial, que es un día donde se te da toda la información, en el online te voy dando cada semana información para que la vayas integrando. Bueno, pues eso es lo que me di cuenta que marcaba la diferencia, ¿no? El ir integrando, dando la información semanalmente en lugar de un día, era lo que también marcó la diferencia, ¿vale? Así que, listo el 2. Rosa Fernández dice, nadie tiene que darme el poder está dentro de uno, efectivamente. Karina, buenos días desde Alemania, gracias por estar aquí. Muy bien, vamos hemos visto la 7 y la 8, ahora vamos a la 9. También, esto limita a gente que está fuera del Reiki también, principalmente, que es, se necesita, déjame ver un poquito de agua. Se necesita creer en Reiki para que te funcione. Falso. Hay mucha gente fuera del Reiki, gente también dentro ya no tanto, pero fuera del Reiki, no, es que a ti te funciona porque tú crees en ello. Entonces, como crees, es efecto placebo y por eso te funciona. No es cierto. Reiki funciona aun cuando uno sea escéptico. Te lo digo por propia experiencia, porque yo era bastante escéptico, yo no creía mucho en el tema de las energías. Y me funcionó muy bien. He tenido muchísimos alumnos escépticos, ¿sí? Y les ha funcionado muy bien, con lo cual no es necesario creer. Además, el Reiki, y esto es una evidencia, funciona en plantas y funciona en animales, incluso en bebés. En Barcelona, ahora no sé si se hace, pero durante un tiempo nosotros teníamos alumnos que iban a hacer un voluntariado al hospital. No sé si era el Hospital Clínico o el Valle de Hebrón, pero uno de los dos. Pero bueno, les daban Reiki a los neonatos en la incubadora, ¿sí? Entonces, funciona también con los bebés. Entonces, el bebé no va a estar pensando, ay, es que me da Reiki y me va a funcionar. No es efecto placebo, porque si fuera efecto placebo, no funcionaría con los bebés o no funcionaría con las plantas o con el animal. El animal tú le estás dando Reiki y no está pensando, ah, sí, me va a dar Reiki y creo en el Reiki, como creo en el Reiki me va a funcionar. No, funciona y ya está. La energía no es una creencia, es una evidencia. La física moderna lo ha demostrado ya muchísimas veces que todo, absolutamente todo es energía. Entonces, si cambiamos la vibración de esa energía,
cambian también las cosas. Hay cambios, no sabemos exactamente qué cambios en unas personas, en otras, no podemos saber nunca lo que va a suceder en el cambio. Pero que hay cambios no hay absolutamente ninguna duda. Así que Reiki funciona incluso con los escépticos. Y muchas veces es bonito porque nos sorprendemos. Los que éramos escépticos, cuando empezamos con ello y vemos que no funciona, nos sorprendemos muchísimo. Otra cosa que limita a los practicantes que muchas veces se inicia. Es otra frase que yo he escuchado algunas veces. El Reiki siempre, siempre se siente como calor, ¿sí? Esto también es algo porque yo, por ejemplo, he tenido alumnos que, Javier es que cuando doy Reiki yo no siento el calor y el otro maestro, la otra maestra me había dicho que tenía que sentir calor porque cuando das Reiki se siente calor. A ver, cuando das Reiki no siempre se tiene por qué sentir calor. Hay personas que al principio se le destemplan las manos y se le quedan las manos heladas por el trabajo energético. Entonces, sí que es cierto que lo más normal es sentir calor. Pero eso no quiere decir que si no se siente calor ya no esté funcionando la energía o que sí o sí haya que sentir calor. No, hay veces que la temperatura corporal cambia y efectivamente también cuando la temperatura corporal está cambiando es una señal de que están ocurriendo cosas, ¿sí? Por lo tanto la energía está trabajando bien, ¿vale? Es decir que lo habitual sea sentir calor no quiere decir que siempre se tiene que sentir calor, porque este es otro mito que también está muy extendido. Otro mito también. El Reiki no se le puede dar a embarazadas en los primeros meses de embarazo. Otro mito, que no es real. No es real. Tú puedes dar Reiki, es beneficioso. Tú puedes dar Reiki en cualquier momento del embarazo sin absolutamente ninguna duda y le va a ir bien a la persona. Si estamos hablando de que Reiki es la energía de amor. Ahora bien, también tenemos que saber que cuando vamos a dar Reiki, y ahora te digo por qué creo entender que, déjame ver un poquito de agua, que está ese mito, se extendió ese mito. Cuando empezamos a trabajar con Reiki con alguien, sabemos que a veces se pueden remover cosas, ¿sí? Y se remueven cosas, por lo tanto, hay veces que uno puede decirle, oye, pues espera un tiempo a que se estabilice el embarazo y luego ya te doy Reiki. Está bien, puede ser una opinión, pero no porque no sea bueno en el embarazo. Yo también entiendo, yo recuerdo una vez hablando con una maestra que entendí también un poco por qué era, porque ella decía, no, porque si... Imagínate que las primeras semanas de embarazo son los que hay más abortos espontáneos. Imagínate que le estás dando Reiki a la persona y tiene un aborto espontáneo y luego se piensa que ha sido por el Reiki. Vamos a ver. Eso es el miedo, ¿no? Obviamente el miedo. O sea, no hay manera de que el Reiki pueda provocar un aborto porque es una energía de luz. Si ocurre es porque le tenía que ocurrir a la persona, ¿no? Pero yo puedo entender que hay en ciertos maestros ese miedo o maestras y por eso algunas veces se ha dicho eso. Pero no porque no se le pueda dar o porque no sea bueno. Claro que es bueno independientemente de las semanas. Pero por eso que uno tiene que vibrar en el amor. Porque si uno está vibrando en el miedo y está pensando eso, pues obviamente mejor no le des a la persona, pero porque estás vibrando en el miedo, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. Otra que también se ha escuchado mucho. El Reiki siempre es relajante. Mirad, el Reiki normalmente es relajante. Pero no siempre es relajante. De hecho, hay a personas, un porcentaje pequeño, que les están dando Reiki y se inquietan y están inquietos, ¿sí? Porque precisamente se están moviendo cosas de la energía y se le están moviendo cosas a la persona. Luego también tenemos que entender que hay personas que no están acostumbradas nunca a estar media hora o una hora sin moverse. Y pues a lo mejor se inquietan. Yo me he dado cuenta con el tiempo de una cosa muy clara. Normalmente esto les suele suceder más a las personas que no tienen tantas ganas de recibir Reiki y nosotros insistimos en darle. Dígase algún familiar, algún amigo, que tú insistes, oye, que venga,
y a lo mejor no te dice nada y tú le sigues insistiendo y al final ya te dice, venga, va, pues vamos a probarlo, dame Reiki. Y tú a lo mejor le tumbas en la camilla y la persona disfruta muchísimo, se relaja mucho y le va súper bien. Pero también hay personas que si se les esfuerza mucho, yo me he encontrado que suceden más estas cosas, porque a mí me ha sucedido con algunos amigos y luego también cuando he hablado con alumnos también me han comentado, es que mira, es que mi marido le doy y no termina de estar, se inquieta y tal, digo, pero él quería realmente o le estabas insistiendo tú mucho. Hombre, a ver, él al principio estaba cerrado, no sé qué, ¿vale? Es decir que también puede ser por eso, pero ahí vemos claro que el Reiki no siempre es relajante, la gran mayoría de las veces sí, pero no siempre. Y eso no quiere decir que esté yendo mal, no. Simplemente que la persona, pues en ese momento está inquieta, se le están removiendo cosas. Por lo tanto, Reiki es relajante la mayoría de las veces, pero no siempre. Ese es un mito también. Rosa Fernández dice, me maravilla con la claridad que habla y transmite. Muy clarito y sin tabú. Gracias, muchas gracias por comentarlo, Rosa. Flavia, buenas madrugadas desde Venezuela. Emma dice, Reiki en línea o presencial es contrastado en el tiempo que se da. Exacto. Muy bien. Vamos a la 13. Tienes que protegerte antes de una sesión de Reiki. Esto también es otro mito. No es necesario protegerse antes de una sesión de Reiki. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con energía de amor y de luz. ¿De qué te tienes que proteger con el amor? ¿Sí? No hay que protegerse de nada. Otra cosa es que uno quiera utilizar algún símbolo para protegerse, para elevar la vibración. Está bien, pero no porque sea imprescindible. Mirad, cuando le estamos diciendo todo el rato, y quiero que me respondáis ahí, tanto los que estáis en vivo como luego en la grabación, cuando le decimos a alguien constantemente que se tiene que estar protegiendo, ¿en qué estamos vibrando? ¿Desde qué lugar lo estamos diciendo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Si le decimos a alguien constantemente, sí, cuando vayas aquí, protégete, protege la sala, protégete antes de una sesión, protégete después de la sesión, ¿en qué estamos vibrando? ¿En el amor o en el miedo? ¿En la energía de la antigua era o en la energía de la nueva era? Yo no me cansaré de insistir en esto, en cuando haya una energía de miedo de antigua era, traerla a la nueva era y al amor. No me cansaré. ¿Sí? Entonces, yo siempre te digo que la mayor protección que puedes tener es el amor de tu corazón. Si tú estás vibrando alto porque te estás trabajando bien con tu práctica de autorreiki, con las técnicas del reiki tradicional, con todo ese trabajo, estás haciendo un buen trabajo contigo mismo, vas a tener una vibración tan alta que no es necesaria protección ninguna. ¿Sí? Y es importante que tú tengas esa vibración alta. ¿Para qué? Si vas a darle terapia a alguien para que exista esa transformación. Si uno, como terapeuta, tiene que estar con el miedo de a ver si el otro me va a pegar lo suyo negativo, vaya terapeuta deficiente, ¿sí? El terapeuta lo que tiene que hacer es a través de su energía transformar la energía densa del otro, no verte afectado tú. ¿Vale? Entonces es importante que entiendas. Ahora bien, eso sí que os lo digo yo. Alguien que constantemente está dando terapias a otro, tienes que ser una persona que te estés trabajando interiormente para vibrar alto y poder transformar a la otra persona también. Porque si tú constantemente estás trabajando con personas con una baja vibración y tú estás con una baja vibración, claro que puede resonar esa baja vibración, pero eso va a pasar no solamente con el Reiki, en cualquier lugar. En cualquier lugar, si tú te juntas con gente con una baja vibración y tú tienes baja vibración, vais a resonar esas vibraciones. Pero no porque te necesites proteger, sino porque tienes una baja vibración. Si tienes una baja vibración, ya puedes andar protegiéndote. Que esa protección no te va a durar prácticamente nada, ¿no? Por lo tanto, no tanto el foco en la protección, sino el foco en la elevación, ¿sí? Protección, 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 miedo, antigua era. Elevación, 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 amor, nueva era. Por eso yo tampoco comparto tanto, pero algunas veces cuando comparto, utiliza este símbolo para protegerte a ti o para proteger a tu familia. Que lo hago poco, pero cuando lo hago, eso tiene muchas visualizaciones. ¿Por qué?
porque la gente está en el miedo más que en el amor. Si la gente estuviera en el amor, no estaría mirando tanto protección. Pero la gente está más en el miedo que en el amor. Por eso está mirando más cómo protegerse, porque está en el miedo. Esto va a ir cambiando. Estamos entrando en una nueva era, donde a través de esa nueva era, conforme vayamos vibrando más en el amor, pero vamos a ir vibrando más en el amor de dos maneras. A través de aumentar el nivel de conciencia, como estamos haciendo con este podcast que estoy haciendo, aumentando el nivel de conciencia, y al mismo tiempo a través de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de las técnicas de auto-reiki y del reiki tradicional, ¿vale? María Galdo dice: Javier Ma, yo había hecho cursos de Reiki antes que contigo y me sentía perdida, decidí hacerlo contigo online y desde luego cada día más preparada, más enfocada y más agradecida de tenerte como maestro. Muchas gracias, María, qué bonito. En esta nueva era se vibra en el amor, exacto. Cuando trabajas desde el amor, la protección ya viene por... Exacto, eso es. Habréis escuchado, ¿no? Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Nadie. Si el amor está contigo, nadie puede estar en contra de ti. Nadie puede con la vibración del amor, ¿vale? Por lo tanto, más amor y menos miedo. Más elevación y menos protección. Vamos a la siguiente. 14. El Reiki puede anular la anestesia. ¿Sí? Esto se ha dicho, a mí me lo han dicho un montón de veces, incluso creo que en alguno de los primeros dossiers que teníamos lo poníamos, o lo habíamos puesto, o quizás todavía está ahí como algo que se había dicho. Pero yo, después de muchísimos años y después de mucho investigar, eso es un mito, no es una evidencia de que el Reiki anule la anestesia. Por otra parte, no es lógico, ¿sí? Por eso no es lógico. Lo que pasa es que se van haciendo las deducciones. Yo entiendo que algún maestro, de manera muy lógica, dijo: oiga, cuando está la persona en un quirófano, no le demos Reiki. Dejemos que trabajen los médicos. Es algo de sentido común, ¿verdad? Yo lo veo de sentido común. Oye, si está en el quirófano con los médicos, pues... aunque yo sé que se ha dado Reiki en quirófanos también, incluso médicos o enfermeras, ¿no? Pero, porque son los mismos médicos que están ahí o las enfermeras. Pero no tiene sentido que vayas tú ahí como cual salvador y digas: va, pues ahora yo le voy a dar Reiki mientras se le está operando. Lo lógico, el sentido común, es que se deje trabajar a los médicos y no estemos dando Reiki. Pero de ahí a que el Reiki no va bien en el proceso quirúrgico, no tiene ninguna base sólida, sostenible ni contrastable. Entonces, dicho esto, lo que nosotros recomendamos a los alumnos de Reiki en tu vida es que pues sí que des Reiki en el preoperatorio y en el posoperatorio, porque va muy bien, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, incluso el mismo día podría ser sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa que pues para delimitarlo mal decimos: pues venga, los días anteriores y los días posteriores a la operación va muy bien, pero no durante la operación, pero no porque vaya a ir mal, sino simplemente por sentido común y dejar que los médicos trabajen en eso. Pero yo he tenido muchos alumnos de Reiki que han tenido que entrar en el quirófano y los minutos antes se han estado dando Reiki y les ha ido súper bien. ¿Para qué? Para relajarse, ¿sí? Eso sí es algo contrastado, es empírico, ha sucedido, pero lo otro es mucha habladuría, ¿vale? Entonces, sepamos que el Reiki no tiene por qué anular la anestesia ni absolutamente nada. 15. El Reiki es sanación por fe o fuerza de voluntad. Esto también hay en algunas líneas que todavía lo sostienen, que el Reiki es sanación por fe o por fuerza de voluntad. Mirad, el Reiki es canalización de la energía universal. No es sanación por fuerza de voluntad, ni siquiera por fe. Antes decía, personas escépticas sin ningún tipo de fe en nada, le funciona, ¿vale? Eso no quita de que la fe sea poderosa. A mí nunca me vas a escuchar mal hablar de la fe, porque la fe es el poder de la creencia. Jamás me vas a oír hablar mal de la fe o del poder de la creencia, porque es algo que obviamente que suma y obviamente que va bien, pero el Reiki no es sanación a través de la fe o la fuerza de voluntad, no es una sanación puramente mental, ¿sí? Hay muchas maneras de sanar. El Reiki es una sanación a través de la canalización de la energía universal.
Por eso, cuando damos una sesión, cuando os enseñamos a hacer Reiki, tanto en vuestro auto-Reiki como en Reiki a otras personas, os decimos, no tienes que estar pensando en que quieres sanar a la persona, no tienes que estar pensando en poner fuerza de voluntad y no. Haces una intención al principio que se llama Netatsu, que haces una frase de intención como, pues sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación física, mental, emocional y espiritual, y luego ya te relajas y ya no estás pensando en querer sanar a la persona o en dirigir la energía para un lugar o para otro, porque no es sanación a través de la fuerza de voluntad. Y eso tiene una ventaja muy importante, que al ser canal no te desgastas. Hay personas que dicen, no, es que la sanación de Reiki desgasta o la sanación energética desgasta. No desgasta si lo haces como canal desde el lugar que yo te digo. Si tú lo haces poniendo ahí mucha fuerza de, sí, la energía tiene que ir allí o allá o hacer esto o hacer lo otro, es decir, sanar a través de la mente y de la fuerza de voluntad, eso sí desgasta, eso sí cansa y mucho. Pero sanar a través de ser un canal no desgasta nada. Todo lo contrario, te recarga. Si eres practicante de Reiki, si estás en la formación de Reiki en tu vida, dime si esto te ha sucedido o no. De darle Reiki a alguien, ¿sí? Y terminar mejor que antes de darlo. De darle Reiki a otra persona y decir, cuando has terminado, wow, qué bien que estoy, qué relajado, qué paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no desgasta, todo lo contrario. Te aumenta la energía, te relaja, porque como estás haciendo de canal, estás canalizando la energía de la fuente, la energía divina, la energía universal, y tú te estás bañando en esa energía. Entonces, lejos de cansarte, te recarga. Pero si tú lo haces desde la fe o desde la fuerza de voluntad de dirigirlo todo constantemente, ahí sí que puede haber un desgaste. Pero eso no es sanación con Reiki. Que yo no me meto con la sanación por fuerza de voluntad o de cualquier otro tipo de sanación, está bien, pero tenemos que diferenciar. Y el reikista tiene que saber, y las líneas, cualquier línea de sanación, cada vez van más hacia eso, hacia que somos canales de lo divino, que somos canales de la energía universal, que somos canales de Dios, de la divinidad. Cada línea diferente le pone nombres diferentes. Y eso es energía de nueva era, ¿sí? Energía de antigua era es egoica. Yo soy el que sano. Yo soy el que lo hago todo. Yo soy el bueno. Energía de antigua era. Yo soy el sanador. Yo soy especial. ¿Sí? Energía de nueva era es yo no sano. Yo soy el canal de la energía universal, de la energía amorosa, de la energía divina. Soy importante como canal, obviamente, porque estoy canalizando. Si no estuviera ahí, esa energía no se estaría canalizando. Pero somos solo un canal. Y desde ese lugar se trabaja el Reiki, desde ser un canal de la energía universal. Muy bien. Otro mito. Vamos a ir rápido con estos que quedan ya. Estamos en el... No, 16. Son 21, pero estamos en el 16. El Reiki no está demostrado clínicamente. Mirad, el otro día compartí un artículo breve que te cuento porque fue una experiencia que realmente es para compartir. Yo creo que fue en el año 2010, 2011, cuando tuve el problema de salud importante, empecé a buscar cosas aparte de la medicina. Yo iba al médico y me daba una serie de medicamentos, una serie de cosas, pero yo, por mi parte, obviamente buscaba y había escuchado hablar del Reiki, empecé a practicar Reiki. Entonces yo fui un día al médico y le dije muy contento, no, si lo sé me hubiera callado, no, porque al final me dio una enseñanza, ¿no? Pero en ese momento dije, me podría haber callado. Yo fui con lo estaba pasando complicado y en ese momento fui con ilusión al médico y le dije, mire que estoy practicando Reiki, me está yendo muy bien y tal, y el médico no tuvo otra cosa que decirme que eso son tonterías, eso no tiene ningún tipo de evidencia y eso son tonterías. Ya me dirás tú a mí, vaya manera de animar a una persona, ¿no? El médico. Entonces yo ahí salí bastante decepcionado. Yo creo que incluso me dieron, no sé si llegué a llorar o no, pero me dieron ganas de llorar y dije, wow, yo que estaba con ilusión con esto, no sé qué, y el médico, claro, tú ves al médico como una autoridad. Tú vas al médico y es una autoridad para ti, ¿no? Entonces, pero yo seguí con mi práctica de autorreiki porque a mí me funcionaba muy bien. Y en ese momento también decidí que no iba a dejar que nadie me limitara en la vida.
ni ninguna autoridad ni nada. Ya no lo había dejado anteriormente, ¿no? Pero en ese momento que estaba muy vulnerable, cuando uno está muy vulnerable, es más fácil de que cualquier cosa que le digan le pueda limitar, ¿sí? Cuando uno está empoderado, te pueden decir lo que quiera, que te la respampinfla. Ahora, cuando uno está vulnerable, que ha tenido un problema de salud, que le han dicho que va a ser crónico, está en una situación complicada, cuando tú lo estás limitando es mucho más vulnerable, o sea, es mucho más factible para que lo puedas limitar, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba vulnerable, pero dije, yo no me voy a dejar limitar, me da lo mismo que sea un médico, que sea el Papa de Roma o que sea quien sea. No voy a dejar que nadie me limite. Entonces yo seguí practicando con el autorreiki y además también empecé a investigar. Dije, a ver si realmente, porque a mí me gusta también saber, ¿no? Empecé a estudiar y luego empecé a darme cuenta que Reiki sí que estaba demostrado clínicamente. Hay centenares de ensayos clínicos de que el Reiki funciona. Hay una web que se llama PubMed, bueno, se escribe PubMed, te la pongo ahí por si queréis investigar, está en inglés, pero hay centenares de ensayos donde hay evidencia. Entonces, dicho esto, yo no fui al médico a decírselo. ¿Por qué? Porque no quiero gastar energía en convencer a nadie, sino esa energía la dedico en elevarme yo y en elevar a los que tienen los oídos para oír. Yo no quiero convencer a nadie de esto. Yo quiero ayudar a transformarse a los que ya están abiertos a esto. Por lo tanto, yo no tengo que ir a un médico a decirle, sí que hay evidencia y tal. Oye, si él quiere que investigue, porque posiblemente, ¿qué va a pasar eso? Si vas a ir ahí a decirle que hay evidencia, te va a decir, no, pero no son estudios lo suficientemente buenos y tal. ¿Por qué? Porque es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y alguien tiene que ser muy humilde. Hay médicos muy humildes, ¿eh? Yo tengo alumnos médicos, o sea, de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España, del resto de Europa. Tengo muchos alumnos que son médicos y médicas. Y cada vez están más abiertos, pero todavía son una minoría, ¿sí? Todavía son una minoría. Muy bien. Venga, seguimos con los mitos. O sea que el Reiki no está demostrado clínicamente, es un mito, es incierto. Hay evidencia centenares. Déjame ver un poquito de agua. Incluso hay evidencia de la sanación a distancia. En algunos de mis volúmenes te hablo de evidencias de la sanación a distancia y te he hablado varias veces de ello también, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Necesitas tener un don. Otra vez, no necesitamos tener un don para transmitir la energía de Reiki. Todo ser humano, además Mikao Usui, que fue el creador de Reiki, decía que todo ser vivo puede transmitir la energía Reiki. Lo único que los seres humanos somos los que lo estamos haciendo con un nivel de conciencia más alto y con una metodología, en ese caso el Usui Reiki Ryojo. Bien, yo también al principio tuve frustración, ahora no te lo voy a explicar porque si no va a alargar mucho, pero tuve una experiencia también de que yo me pensaba, porque estaba con otras personas en el curso que sentían mucho la energía y yo no, y me dijeron, ay, es que yo tengo un don y por eso siento tanto. Y yo pensé, ¿será que yo no tengo el don? Luego me di cuenta que todos tenemos el don de poder sanar, todos tenemos. Obviamente hay personas que lo van a desarrollar más, hay personas que lo van a desarrollar menos, hay personas que no lo van a desarrollar en toda la vida, pero todos los tenemos. Pero fíjate que, vamos, ya que estamos hoy con antigua era y nueva era, antigua era yo tengo un don especial y los demás no, o solo unos pocos. Puramente egoica, ¿sí? Yo tengo un don especial, egoica, antigua era. Todos los seres humanos tenemos la llama de lo divino, nueva era, ¿sí? Del ego al amor, del yo soy el especial a todos somos especiales. Todos somos especiales. Te puedo asegurar que si estás aquí, entre millones de espermatozoides, si tú estás aquí es porque eres especial, si no ni siquiera hubieras nacido. ¿Cuántos espermatozoides se quedan por el camino? Yo no lo sé, si hay alguien, lo he escuchado alguna vez, ¿no? Pero millones o miles o no sé, muchas cantidades se quedan por el camino. Y si tú estás aquí es porque eres muy especial, si no, no estarías aquí. Hubieras sido otro de los espermas que se hubiera quedado por el camino y no hubieran ovulado. Entonces, a partir de aquí,
Obviamente que hay personas que lo van a desarrollar más o menos, pero ¿en qué? Y vamos a pasar rápido por este punto, pero lo quiero compartir también. ¿En qué de qué manera podemos desarrollarlo más? Con la práctica constante, ¿sí? Yo he visto personas que aparentemente tenían esa sensibilidad más activada, pero no han sido muy constantes con su práctica y con el estudio y no la han desarrollado tanto. Y otras personas que no han tenido tanta sensibilidad al principio o ese don tan activado y lo han terminado desarrollando porque han hecho las cosas con mucho amor, con mucha vocación de servicio, con mucho estudio, con mucha práctica, con mucho compromiso, con mucha constancia, ¿sí? O sea, que eso te lo va a demostrar. Y eso está demostradísimo. Cuando le preguntaron a Michael Jordan si era el jugador con más talento de toda la historia, porque se dice que es el mejor jugador de toda la historia, o uno de los mejores de toda la historia, Michael Jordan de baloncesto, él respondía que no era el que tenía más talento ni de lejos. De hecho, en el equipo universitario le dijeron que no tenía talento. Pero decía, hay una cosa, cuando todos terminaban de entrenar, después del entrenamiento, se iban a las duchas y yo me quedaba tirando 1000 tiros libres, 1000 tiros a canasta, después de todo el entrenamiento. O sea que eso marcaba la diferencia en Michael Jordan, no tanto el talento, porque habían otras personas que aparentemente tenían más talento y se quedaron en el camino. Por lo tanto, no le pongamos tanto poder o tanto énfasis al talento y pongámoselo más a la práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo. El estudio, el compromiso, la práctica, la disciplina, todo eso es lo que va a marcar la diferencia, sin absolutamente ninguna duda. Muy bien. Otra que también he escuchado, y esto me pasó con una alumna que vino a hacer la formación, que había hecho hasta el tercer nivel en otra escuela, y le dijeron que no le podían subir a la maestría porque tenía muchos tatuajes, y como tenía tantos tatuajes, no iba a poder canalizar tan bien la energía en las iniciaciones. Madre mía, yo las he escuchado de todos los colores, ¿eh? Pero esta tiene tela también. Vamos a ver. Si tienen muchos tatuajes, no funcionan tan bien las iniciaciones. Si estamos hablando de que es una energía de amor, que es una energía del corazón, ¿qué va a tener que ver los tatuajes? ¿Qué va a tener que ver los tatuajes? Entonces, te puedo asegurar que es mejor una persona llena de tatuajes, pero con el corazón lleno de amor, que una persona sin un puñetero tatuaje y con el corazón lleno de miedo. Prefiero si me dices, tienes ahí el maestro lleno de tatuajes, hasta todas partes de su cuerpo, lleno de tatuajes, pero lleno de amor, y aquella persona no tiene ningún tatuaje, pero está llena de miedo, me voy al de los tatuajes, sin absolutamente ninguna duda. Porque es lo que marca la diferencia, no los tatuajes. Otra cosa es que si alguien me puede preguntar a mí, oye, ¿tú te harías tatuajes en todo el cuerpo? No. ¿Tú consideras que para tu cuerpo lo mejor es tatuarlo por todas partes? No. No, esa es la realidad. Pero esa es una realidad mía en cuanto a yo considero bien, pero no tiene nada que ver con el Reiki o con la canalización de Reiki, ¿vale? Obviamente esa alumna se formó y hizo la maestría y todo muy bien. Mito número 19. El Reiki no se cobra. Todavía, yo hay algunas veces que lo veo todavía por ahí eso, y todavía digo, pero ¿de verdad que todavía hay gente que dice que el Reiki no se tiene que cobrar? El Reiki no se cobra porque el Reiki es gratuito, es algo que viene del universo. Primero de todo, cuando se dice eso, se está demostrando una ignorancia de lo que es la palabra Reiki, ¿sí? Rei es universo y Ki es tu propia energía. Rei, energía universal. Una traducción más exacta sería energía etérica o energía misteriosa. Usui decía que Rei era la energía misteriosa, ¿sí? Porque no sabemos muy bien de dónde viene. Le llamamos esa energía universal, pero bueno, Rei sería energía universal, para no entrar mucho en tecnicismo. Rei, energía universal, y Ki, tu propia energía. Nosotros no estamos cobrando por la energía universal. Estamos cobrando por el Ki, por nuestra propia energía.
el ki de dedicarle tiempo a una persona, de dedicar tiempo en una formación, de dedicar tiempo en tus enseñanzas, en responder a la persona, en la formación que tú te estás haciendo, en comer si tienes que comer, ¿vale? Entonces, que el Reiki no se tiene que cobrar, primero que es una afirmación ignorante, pero luego es una información atrevida también, porque ¿quién es nadie para decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Es una información es una afirmación muy atrevida. Tú no le puedes decir a alguien, igual que yo no te puedo decir que sí o sí tienes que cobrar, tú haz lo que te venga en gana. Ahora, yo lo que sí que os digo, que si tú quieres honrar el trabajo de Reiki, tú quieres que te valoren, tú quieres que la otra persona valore lo que estás haciendo y tú te quieres dedicar eventualmente a nivel profesional, lo tienes en mente, obviamente lo lógico es cobrar. Y yo te voy a recomendar que cobres, ¿vale? Pero nadie le puede ordenar a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, el Reiki no se cobra. Sí, el Reiki se cobra y además, mira, os voy a compartir una anécdota muy, muy curiosa y con evidencia. Yo estuve hace años en un evento presencial, estuve estudiando también con el doctor Joe Dispenza, y en un evento presencial nos comentaba cómo hicieron una prueba con personas que tenían, creo que eran dolores físicos, ¿sí? Pero tenían algún tipo de afectación física, y les dijeron, mira, tenemos una pastilla, han salido unas nuevas pastillas que funcionan muy bien, entonces os las vamos a dar para que os las toméis, porque están funcionando muy bien en el caso de los dolores. Entonces agarraron a un grupo agarraron dos grupos y a unos les dijeron que las pastillas valían $5 y tenían que pagar $5, y a otros les decían que las pastillas valían $100 y tenían que pagar $100, ¿sí? Entonces les dieron las pastillas. En las pastillas no había nada, era sal, o sea, no había ningún medicamento. Al cabo de las semanas vinieron los pacientes, tanto los que habían pagado $5 por las pastillas, como los que habían pagado $100 por las pastillas. ¿Y qué sucedió? ¡Voilá! Que de los que habían pagado $100, habían reportado un porcentaje altísimo, yo creo que era sobre el 70% más beneficios que los que habían pagado $5. Esto es una demostración muy clara de cómo funciona el subconsciente colectivo. Y esto no es una creencia, es una constatación, te estoy diciendo. Es muy claro de cómo funciona el subconsciente colectivo. Cuando algo te cuesta, le das más valor y tienes más posibilidades de que te funcione. Y esto lo tengo yo comprobadísimo. Comprobadísimo. Cuanto más facilidades damos para pagar las cuotas de Reiki, es decir, cuanto más bajamos la cuota, más fácil de que la persona se retire a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no hay tanto compromiso. En cambio, cuando uno paga más y cuando uno le cuesta más esfuerzo en todos los sentidos, lo valora muchísimo más. Y eso, como te digo, está demostrado. Por lo tanto, cuando tú no estás cobrando a alguien, te piensas que le estás haciendo un favor. Y técnicamente, según esta evidencia que te digo, este ensayo que hicieron clínico, cuando le estás cobrando menos, en lugar de ayudarle, le estás perjudicando. Y yo sé que esto para la mente es una voladura. Y para una mente conectada con la carencia, más voladora todavía. Se puede rebotar porque estamos trabajando una creencia, ¿no? Pero es así. Cuanto más se moja la gente, más posibilidades de que haya una transformación en él. Por lo tanto, eso también lo tienes que tener en cuenta a la hora de ser profesional y de cobrar lo mínimo, porque si cobras lo mínimo no vas a tener tantos resultados. Y insisto, es una evidencia. Eso no quiere decir que no puedan haber resultados. Claro que pueden haber, incluso si los regalas, claro que pueden haber resultados. Aquí estamos hablando de estadísticamente lo que funciona mejor. No estamos excluyendo que no pueda haber resultados si no se cobra o se cobra lo mínimo. También pueden haber, pero en la gran mayoría de los casos, por el funcionamiento de la mente humana, si se cobra hay más posibilidades de que haya resultados, ¿vale? Porque se valora más. Muy bien, seguimos. Estamos en la 20. Déjame ver un poquito de agua, ya vamos terminando. Rosa dice que el comentario desafortunado, bendito sea Javier Ma, que el comentario desafortunado no le limitó y continuó en sus estudios. Sí, gracias. Pues eso tenemos que hacer todos. Seguir aunque alguien intente limitándonos. Vamos a la siguiente. 20. En el Reiki no hay que tocar el cuerpo. Esto es otro mito, ¿sí?
que cuando estás dando Reiki a alguien no hay que tocar el cuerpo. Es cierto que la energía llega aunque no toques el cuerpo, ¿sí? A cierta distancia, unos 4, 5, 6 centímetros, incluso 10, 15 centímetros, la energía puede llegar perfectamente aunque no haya un contacto físico. Pero eso no quiere decir que no haya que tocarlo. Yo he tenido algún alumno que me han dicho, no, es que me dijeron que no había que tocar el cuerpo. ¿Cómo que no hay que tocar el cuerpo? Nosotros enseñamos tocando el cuerpo. A mí me gusta más con el contacto físico. Ahora te voy a decir por qué. Pero es que además los maestros japoneses enseñaban Reiki con contacto físico. Tenemos alguna literatura de Mikao Usui, de un libro pequeñito que Mikao Usui daba a sus alumnos, que se dice que no se daba nada, pero yo te digo que sí, que Mikao Usui incluso daba un pequeño cuadernito, donde había una serie de técnicas que hasta metía metía un dedo en la lengua para hacer algunas sanaciones, hasta metía un dedo en la lengua del paciente. Por lo tanto, y habían técnicas incluso de masaje. Los que estáis en Reiki Tu Vida sabéis, la Uchite Chiryojo, la Nadete Chiryojo del tercer nivel. Bueno, en el Reiki tradicional había contacto físico. Fue luego cuando llegó a Occidente que la gente pues nos sorprendemos porque sin contacto también llega la energía. A ver, el que lo quiera hacer sin contacto lo puede hacer sin contacto. Ahora, yo invito a la gente a que lo haga con contacto. ¿Por qué? Porque tiene una serie de beneficios extras. Antes decíamos que en la mayoría de los casos se desprende calor, ¿sí? Pues tiene el efecto de la termoterapia, porque siente mucho más el calorcito a la persona si le estás tocando. Luego, aparte, hay algo que esto se ha estudiado y la neurociencia lo tiene claro, que es el tema de un neurotransmisor, que es la oxitocina, ¿sí? La oxitocina es un neurotransmisor que nos hace sentirnos bien cuando estamos en relaciones que nos conectamos con otros seres humanos, ¿sí? Ahora aquí, en gran medida, estamos con oxitocina, ¿sí? Porque estamos en un ambiente entre seres humanos distendido donde nos sentimos bien y se está segregando esa oxitocina, que es un neurotransmisor. Bueno, pues esa oxitocina también se segrega muy fuerte cuando hay un contacto físico del amor, cuando hay un abrazo, cuando se está dando Reiki también. Por lo tanto, a mí me gusta el contacto físico por eso. No quiere decir que si no se da contacto físico no funciona, pero que no hay que tocar el cuerpo, eso es un mito. Muy bien. Otra, 21, venga, vamos a la 21. Bueno, antes de comentarte esta, la 21, nos estáis preguntando porque estáis escribiendo a secretaría. Os informo que de manera excepcional hemos dejado las plazas abiertas a Maestría Reiki del de cero hasta el domingo día 14. Pero, sí, domingo día 14. Pensaba que era día 15, pero el día 14. El domingo es el último día de inscripción, ya sin excepción, ¿vale? Así que si quieres info, vas a ver en el primer comentario fijado para poder pedir info en secretaría, y si no puedes ir a la web de Javier Ma, y mañana es el último día. Luego ya vamos a cerrar inscripciones. Por lo tanto, si te quieres formar en Reiki de manera profunda y transformadora, no esperes a más adelante. Siempre tienes que empujarte para ir a por ello, incluso, y para muchas personas es un desafío, ¿eh? Para mí fue un desafío. Yo cuando empecé a emprender Reiki me tuve que ir a vivir a casa de mis padres, que yo había tenido hasta viviendas, las perdí todas, me fui a vivir a casa de mis padres y estaba bajo mínimos, pero moví cielo y tierra, mar y montaña para hacerlo, y ahí llegó mi transformación, y por eso hoy en día estoy, porque vencí mis resistencias, ¿vale? Entonces, yo sé que a veces tenemos resistencias, pero si se vencen las resistencias, hay transformación. Si las resistencias te vencen a ti, hay limitación. Y eso nos tenemos que decir la verdad también, porque los 5 principios de Reiki dice: trabaja diligente y honradamente, dite la verdad, sé honrado contigo mismo. Si nosotros superamos las resistencias, salimos vencidos. Además, ahora estoy viendo a Genoveva. Genoveva venció resistencias para formarse en Reiki. De hecho, incluso estaba trabajando en Málaga, fuera de su país, ¿sí? Y me permites explicarlo, Genoveva, porque lo has explicado tú públicamente. Estaba en un trabajo que le limitaba mucho y ahora está en su país, está de maestra de Reiki, y para Genoveva fue un auténtico desafío hacer la formación también a nivel económico al principio, incluso de trabas que le ponían en su trabajo, de todo. Y Genoveva lo hizo y ahora está inspirando a otras personas y está ayudando. ¿Por qué? Porque venció sus resistencias, ¿vale? Así que la manera de transformarte tú y poder ayudar a transformar al mundo es venciendo las resistencias, no dejando que las resistencias te venzan a ti. Venga, y vamos al 21.
puedes ser maestro, necesitan pasar 2 años para ser maestro de Reiki, ¿sí? Necesitan pasar 2 años, bueno, en algunas he escuchado 2 años, o 3 años, o 1 año y medio, o 4 años para ser maestro de Reiki. Eso es un mito también. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no hay un tiempo definido, nunca lo ha habido, ¿sí? De manera contrastada en el Reiki nunca ha habido un tiempo definido para llegar a la maestría. Han habido las opiniones de diferentes maestros o han habido los diferentes momentos históricos que hemos estado donde cuando empezó el Reiki tenía mucho más sentido que los primeros maestros de Reiki fueran gente que tuviera mucha experiencia y que esperaran mucho tiempo porque se estaba empezando a asentar el Reiki. Y también porque estábamos en un momento vibracional diferente. Hoy en día estamos en un nivel vibracional totalmente diferente, donde necesitamos de más seres de luz, de más estrellas de conciencia, ¿sí? Genoveva dice, gracias por tu enseñanza tan clara y profunda. Muy bien, entonces, esto es súper importante que se entienda, no hay un tiempo definido, va a depender de muchísimos factores que ahora no vamos a entrar aquí en ellos, pero no hay un tiempo definido para llegar a la maestría. Va a depender de la experiencia de la persona, de si ya tiene recorrido o no, de la capacidad de transmisión del maestro, porque te puedo asegurar que va a depender mucho. Si el maestro tiene una capacidad que lo tiene muy integrado, te va a llegar la transmisión mucho más rápido, no vas a necesitar tanto tiempo. Y esa es la realidad. Yo, por ejemplo, cuando empecé, al no tener todo esto tan integrado, pues necesitaba más tiempo también para poco a poco ir enseñando a la gente sin ningún tipo de prisas. Pero ahora necesito menos tiempo porque lo tengo integradísimo ya, ¿no? Entonces va a depender, como os digo, de muchísimos factores. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Tengo que felicitarte. Vamos a llevar unas 2 horas de podcast aproximadamente. Hemos juntado, este es un podcast que hace un tiempo lo hice en 2 veces, ahora lo he querido hacer en una. Y si llevas 2 horas aquí, o sea, eres una persona que va en serio, eres una persona que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de evolucionar, que tiene ganas de dedicar tiempo, que tiene ganas de dedicar energía. Y si todavía no estás en maestría Reiki desde cero, tienes que dar ese paso más, ese paso de comprometerte contigo a por todas. Mira, hay una diferencia clara a cuando invertimos energía y tiempo, a cuando invertimos energía, tiempo y dinero. Yo me he dado cuenta que el triángulo de estas 3 cosas es lo que da la transformación. Porque si dedicamos energía a algo, hay muchas posibilidades de que algo ocurra. Si dedicamos tiempo a algo, hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Pero si además le dedicamos nuestra inversión económica, que tocarnos el bolsillo nos duele muchas veces, requiere de esfuerzo. Yo cuando me formé en Reiki, la primera vez que me formé en Reiki, me había arruinado, estaba viviendo en casa de mis padres y me fue muy difícil poder conseguir el dinero. Pero ese compromiso de conseguir el dinero y gastártelo te da un plus. Por lo tanto, esas 3 cosas, energía, tiempo y dinero, es lo que te llevarán a la transformación. Así que te recomiendo que inviertas en tu formación en Maestría Reiki desde cero, que te va a ayudar a transformarte muchísimo. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder ver para pedir info o en la web de Javier Ma. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.